de Cantena a menos de un mes para las elecciones generales. El día 23 de julio se celebran y las encuestas siguen diciendo lo mismo. Un Partido Popular en alza, pero que de momento necesitaría a Vox para gobernar. Vamos a hablar precisamente de eso. ¿De qué situación podría encontrarse, Feijóo, el país? Lo más preocupante para los economistas, dicen, la deuda pública que se está disparando. ¿Cómo se soluciona la deuda pública? Pues pagando cada español 8.000 euros. Si pagamos 8.000 euros mañana mismo, cada español, la deuda pública quedaría saldada. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué se está disparando la deuda pública? Lo vamos a hablar aquí. Situación del campo, de cómo está la agricultura, de qué dice Europa respecto a los agricultores onubenses. De esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de este programa, aunque la última noticia ha sido lamentable, ha sido el Lepe, que dice lo siguiente: la policía local de Lepe ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de un joven de 22 años y nacionalidad senegalesa. Ha sido esta madrugada en la localidad lepera. El presunto asesino le asestó varias puñaladas. Es un chico joven que no se sabe la identidad, porque vino en patera y por lo tanto no ha podido ser identificado, los clásicos sin papeles. Así pues lamentamos la muerte de este chaval en ese apuñalamiento. Vamos a saludar a Ramiro Guinea, prestigioso abogado de Huelva. Muy buenas, Ramiro. Una versión muy distinta de Barragán, ¿eh? ¿Por qué? Verdad, sí, Barragán que está malito y ha habido que buscarle un sustituto. Aquí estamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Paco. Y es del PA. La verdad que tenemos varios tertulianos, es del PA. Es que Paco Revuelta, Luis Araco. Era del PA. Era. Claro. Hasta que el PSOE empezó a escudriñar. Yo sigo insistiendo que nosotros mismos fuimos los que cavamos nuestra fosa con detenimiento, con calva, y luego nos echamos tierra encima. Pero el PSOE compró a varios dirigentes del PA. Había mucho más PA por ahí, o sea, en la parte que se dio, pero afortunadamente el PA era mucho más. Y eso es irrecuperable ya. Nunca el andalucismo andaluz va a tener 8 o 9 diputados en el Congreso como llegó a tener, ¿no? Yo puedo hablar por mí. Yo creo que no. Imposible. Desgraciadamente no, porque yo sigo siendo andalucista huérfano. Y así me voy a quedar. Muy bien, pues gracias por venir, Ramiro. Rafael Segovia, médico y parlamentario andaluz y ya no presidente de Vox Huelva. Efectivamente, es un cargo que he dejado, y aprovecho la ocasión para explicarlo, pues exclusivamente porque no tenía tiempo para atenderlo, ¿no? Afortunadamente el partido va creciendo en la provincia, cada vez surgen más situaciones que hay que resolver y yo estoy, además, quiero recordar que sigo con mi consulta, sigo en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, realmente ahora mismo el partido ha cambiado mucho. Hubo un momento, recuerdo en 2015, que hubo un momento que me quedé prácticamente solo después de las elecciones generales, ¿no? De aquel entonces, pero gracias a Dios hay mucha gente y creo que cualquiera, no, a lo mejor no cualquiera, pero sí hay muchos que pudieran hacerse cargo de la presidencia y llevarla con más disponibilidad que yo y mejor que yo. Bueno, de momento no tenéis presidente o presidenta. No, porque quizás no sea el momento, ¿no?, de hacer cambio. Pero yo sí quería dejar claro, después, además, las elecciones, lógicamente, llevan un gasto de disponibilidad, ¿no? Y ahora vienen otras elecciones. Yo creía que ahora no es el momento para que yo sea presidente del partido. Los 18 años, estamos a gusto, estamos encantados. No es cierto que haya tenido problemas en el partido, como se ha dicho, incluso que me han echado, tal. Yo tengo una relación magnífica. De hecho, me ha venido el nombramiento de uno para la lista del Senado, que me imagino que si hubiera una mala relación eso no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda claro, ¿no?, que el partido está bien, estamos engrasando máquinas y estamos muy ilusionados con las próximas elecciones. Básicamente creo que tenemos a tiro cambiar de gobierno, que es absolutamente fundamental, y si hacemos las cosas bien y no se mete la pata, creo que lo conseguiremos. Carmelo Romero es alcalde de Palos de la Frontera, ganó las elecciones con una mayoría aplastante, subiendo en 2 el número de concejales, dejando al PSOE con 4 y... Carmelo, vosotros con 13, si no me equivoco. Nosotros obtuvimos 13 concejales del Partido Popular y el PSOE 4 concejales. Muy bien. Carmelo Romero es número 1 al Senado por el Partido Popular, que no va a tener problemas en ser senador, ¿no? Bueno, eso lo dirán los ciudadanos. Ya te lo adelanto yo. Lo dirán los ciudadanos, no podemos hacer ningún adelanto de cuál va a ser el resultado. Lo dirán los ciudadanos porque se presentan muchos compañeros y, bueno, los ciudadanos tienen que poner una cruz. Sí. Eso lo vamos a hacer pedagogía ya cuando tengamos las papeletas. Creo que la tendremos el martes para
enseñar cómo hay que votar. Cómo que hay que votar en el Sí. Senado. Hay que poner una cruz y eso es distinto a coger una papeleta donde van todos, como es la del Congreso, donde tú echas la papeleta y echas una papeleta sin tener que hacer nada para... Sin embargo, en la papeleta grande, la papeleta color salmón, en esa papeleta vienen todos los nombres de todos los partidos y hay que poner una cruz al lado de cada uno de los nombres, los que tú quieras. Con un máximo de 3. Con un máximo de 3, ¿no? Sí, era Entonces, así. bueno, pues no sabemos lo que va a pasar. Es así, aquí por ejemplo aparece el logo del partido, esto es la papeleta, imaginaros que está la papeleta del Senado. El logo del PP, el de Vox, el del PSOE, y aquí aparecen los 3 senadores del PP. Bueno, pues Carmelo Romero, que es uno, vota la cruz. Por ejemplo, Rafael Segovia, la 2, pues vota. ¿Que quiere votar los 3 del PP? Pues marca las 3 cruces y vota los 3 senadores del PP. Esto lo vamos a ir explicando porque hay un lío en los colegios electorales. Cada vez que tiene la gente que votar... Lo peor del lío es que nos han, entre comillas, condenado a tener que votar el día 23 de julio. Vaya tela. Es una maldad. Vaya tela. Y yo creo que se hace para que, que la gente no vaya a votar. Yo creo que han dicho, ¿cuál es el peor día para que la gente se quede en su casa, no vaya a votar y eso le beneficie a Pedro Sánchez? Pues julio, en el mes de julio, finales de julio, que es el día que yo supongo que va a hacer el más calor y que la gente van a intentar estar en la playa, sí o sí, y además va a haber, según las estadísticas, más de 5 millones de personas, 5 millones que van a estar desplazados en lugares de playa, etcétera. Y con todo el calor, pues la gente van a decir, ¿y ahora voy a tener yo que ir a votar? Y ahora que estoy en Punta Umbría, voy a tener que venir a Huelva, y ahora que estoy yo en Matalascañas, voy a ir a Valverde a votar. Déjame preguntar a Julio. Por eso lo ha hecho, Son 4 senadores, no 3, ¿no? Son 4 senadores los que se eligen, pero de un solo partido se eligen como máximo a 3. Julio, Siempre sale el que más votado y uno el segundo más votado. Julio, que es politólogo. Julio Díaz es politólogo y portavoz de la plataforma de regantes. Julio, muy buenas. Muy buenas noches, Paco. Aparte de la teoría de Carmelo, yo tengo otra. Pedro Sánchez montó las elecciones el día 23 para evitar que los suyos le montasen la rebelión que se le van a montar seguro. Bueno, recuerda que yo lo dije en el programa, ¿no? Sí, recuerdo, cierto. Directo, que evitaba muchas cosas, entre ellas que hubiese un debate interno, ¿no? También para cuestionar su función y su actividad como presidente del gobierno, incluso como secretario general de su partido, y también que hubiese algunos varones que eran críticos, que no cuestionasen desde su poder territorial su gestión, ¿no? Incluso desde su mayoría absoluta, en el caso de Paje en Castilla-La Mancha, que ni siquiera quiero recordar que los felicitó a los días subsiguientes a haber conseguido ese triunfo electoral, ¿no? Una de las cuestiones, parece ser que la participación no va a ser tan baja como preveían cuando convocaron las elecciones, el voto por correo va a ser histórico y parece, según dice el director y presidente de GAS3, que la mayor parte de los encuestados pues tienen muy claro a quién quieren votar, en un porcentaje muy alto, y también quiero recordar, algo que también él dijo, que una vez que el voto se introduce y se vota por correo ya no se puede modificar. Por lo tanto, esa capacidad de modificación del voto durante la campaña electoral pues va a ser mucho más limitada que en otras ocasiones. Bueno, no se puede, yo discrepo de ti en el sentido de no se puede modificar. A lo mejor se modifican, estando ya votado, a lo mejor se modifica. Por eso yo no soy partidario del voto por correo. Hombre, no soy ya muy somos partidario del voto por Y correo. yo pensé que era yo solo. Y yo siempre le digo a los ciudadanos de mi pueblo, cuando son las elecciones, si alguien tiene que votar por correo porque no haya más remedio, vale, es una posibilidad. Pero si tiene la posibilidad de votar in situ, Es mejor. presencialmente y demás, yo lo haría, aunque me costase más trabajo, yo lo haría. Porque yo no, y yo lo digo a título personal, por lo que yo sé, porque yo no me fío del voto que va, te pongo el ejemplo, desde Palos a Huelva, de Huelva a Sevilla, de Sevilla se queda unas hartas de días metida en la saca o no, de Sevilla vuelve otra vez a Huelva, de Huelva vuelve otra vez a Palos y desde Palos va a la mesa electoral. Mucho lío, mucho recorrido. ¿Es el mismo voto que yo eché? Te falta un elemento, Carmelo.
¿Cuál? El momento de depositar el voto. Hay mucha gente que no lo depositan, sino que van a su casa y se lo depositan por ella. Personas mayores, personas que tienen cierto grado de discapacidad. Ahora mismo con la reforma legal que ha habido hay personas que pueden votar, que ahora mismo no pueden votar con ciertas discapacidades. Y entonces hay mucha gente que van a sus casas a solicitarle el voto y van solamente con un voto. No buscan el voto de todas las posibilidades que hay en el panorama. Por lo cual, a los dos que vais para el Senado, pues ya tenéis tarea. Modificar todo el tema de la regulación del voto por correo, que es posible y que es mejorable y evitaría este tipo de sospechas que tenemos todos. Ya tenéis tarea ahí para el Senado. Habría que mejorar, pero yo suscribo el mensaje de Carmelo y llevo años diciendo lo mismo. Años diciendo. Preferible no votar que hacerlo por correo. Pero cada uno que haga con su vida lo que quiera. Por cierto, la que ha liado el jefe de correo, amigo de Sánchez, el jefe de gabinete de Sánchez, deja correo en la ruina a pesar del dopaje con fondos europeos. Le han metido, ¿no?, dinero, ¿no?, a correo, una sociedad que tiene más de 300 años. Bueno, tiene una ruina brutal, correos. Bueno, vamos con... Julio, te pregunto a ti, las encuestas, que lo que vamos viendo cada semana, un PP en alza, un Vox que se estanca y un Sumar que no tira. Eso es lo que dicen las encuestas, no lo digo yo. ¿Ves que la tendencia va por ahí hasta el día 23? Yo creo que el Partido Popular está en este momento en alza, ¿no? Y que ha elegido una campaña tranquila, la que técnicamente se denomina la campaña del ganador. Feijóo no tiene ni debe arriesgar, sí tiene que arriesgar Pedro Sánchez, que ha elegido otro tipo de campaña, la que técnicamente se denomina la campaña del perdedor. Miembros de su equipo ya lo han dicho, que están haciendo, van a hacer una campaña que ellos denominan disruptiva, una campaña disruptiva que ya lo hizo al inicio, lo hizo Vox y también lo había hecho Podemos de una forma muy clara. Hay que recordar aquello de la casta, ¿no?, que decían que todos los que no eran ellos eran casta. Eso fue una comunicación disruptiva, de una campaña disruptiva que fue muy, muy potente. Y creo que los votos agregados que ha sumado Feijóo, más que el Partido Popular, más que el Partido Socialista en toda España, que son en torno a unos 800.000, pues le dan cierta ventaja electoral. Las tendencias de las encuestas y de los tracking electorales que se están haciendo apuntan por ahí. Parece que la participación, a pesar del diseño del día de la jornada electoral, como digo, no se va a resentir notablemente. Parece que puede estar por encima del 70%, que no es que sea magnífica, pero no son unos índices que se alejen mucho de lo que han sido las otras elecciones generales y que pueden arrojar unos resultados muy, muy interesantes. Yo he estado comparando algunas elecciones generales que sí se pueden comparar con otras y con la aparición o desaparición de determinadas fuerzas políticas, y la he estado comparando singularmente con las elecciones de noviembre de 2011, donde el Partido Popular, si no recuerdo mal, sacó 185 diputados, ¿no? Las encuestas que más le dan no lo acercan a 150, y a Vox, pues, que se mantiene en una caída controlada de en torno a 40 diputados. En cualquier caso, yo creo que el Partido Popular sigue subiendo y no sé si va a llegar ahí, pero sí podría acercarse a una suma hipotética con el PNV y con otras formaciones políticas, con Coalición Canaria, con diputados sueltos. Depende hasta dónde llegue. Yo creo que el Partido Popular todavía no ha tocado techo y que sigue subiendo, porque sí creo y detecto que hay un hartazgo muy grande, ya no con el Partido Socialista, sino con la gestión que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Hasta tal punto que incluso Alfonso Guerra ha dicho públicamente que quizás los socialistas tenían que empezar a plantearse si el problema no es el candidato. Prácticamente literal lo que ha dicho Pedro Sánchez, o también incluso ha cuestionado sus pactos con Bildu, ¿no?, diciendo hace incluso muy pocas horas que a ver si van a ser ahora los que han salvado a miles de personas los que hace muy poco tiempo se habían quitado el pasamontaña, ¿no? En este país han pasado muchas cosas, también durante la pandemia ha habido mucho voto que se ha ido consolidando ahí, y yo estoy convencido que esta campaña electoral no va a cambiar demasiado la tendencia, y vamos a ver, porque además se está poniendo muy interesante. Bien. Ramiro, ¿tú lo ves igual? Tú eres de los que creen en las encuestas serias. La de Tezano ni la mencionamos aquí. Yo no sé, yo como ciudadano, yo que soy el que está más apartado de la política de lo que está aquí, lo que veo es que las campañas cada vez son de menor interés. La campaña que ha habido en las elecciones municipales ha sido de un perfil muy, muy bajo, y estamos ya prácticamente en el mes de julio, a 20 y tantos días de las elecciones, y bueno, en la calle no hay una percepción de que haya elecciones, por lo cual entre la fecha, lo que viene y tal, pues no lo sé.
yo sí sigo la política en las emisoras, en las redes, y lo que veo ahora es que el Partido Popular evidentemente va a ganar las elecciones, tiene la corriente a favor, pero ahora mismo la única expectativa que hay fue que las últimas elecciones de principio de semana bajaba muy poco, pero algo bajaba el Partido Popular por el efecto que puede tener los pactos que está teniendo en determinados territorios, por lo cual yo creo que también habría que hacer un análisis de las elecciones por territorio. Podemos encontrarnos con una Cataluña donde la participación sea muy baja porque no interesa lo más mínimo las elecciones. Vamos a ver cómo responde Valencia al tema que ha pasado, cómo responde Aragón, cómo responde Murcia. Aquí en Andalucía está claro que esto es una balsa de agua, ¿no? Porque ya el Partido Popular ya no tiene nada, ¿no? Ya en Huelva, por ejemplo, Diputación, GIAS, AMAS, Mancomunidades, y aquí tiene un completo, ¿no? Y yo creo que habrá que estar pendiente de eso. Yo creo que el Partido Popular, evidentemente, va a ganar las elecciones. Creo que Vox va para abajo, creo. El proyecto de Yolanda Díaz no es un proyecto para estas elecciones. Yo entiendo que tiene que ser un proyecto para largo plazo. Ahora mismo no le da tiempo a montar unas candidaturas medio serias que pueda plantearse. De hecho, están pidiendo dinero porque no tienen dinero para hacer la campaña. Están haciendo las campañas de crowdfunding y cosas de estas. Y los demás pues ya no pintan nada, los pobres, ¿no? Esto va a ser un juego de dos, dos, tres y poco más, ¿no? Perfecto. Rafa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo veis en Vox? Lo veo distinto. Hombre, tú firmas decir que Vox va bajando ahora mismo, que bueno, va a entrar en acuerdo. Sí, pero hombre, que si tú miras el momento, la realidad, ¿no? Las encuestas siempre nos dan mal. A nosotros las encuestas siempre nos dan mal, nunca, porque todas las encuestas, todas unas son más serias que otras, pero todas tienen una intención de crear, ¿no? De crear opinión más que de crear tendencia. Sí, pero cuando llegan las elecciones, Rafa dice, joder, el de Gastre la ha clavado. Sí. Y las anteriores también las clavó. Pues ya uno dice, pues este la va a clavar otra vez. Yo creo, no sé, yo apostaría que vamos a sacar bastante más de 42. Más de 40, ¿crees tú? Claro, yo pienso que sí, porque además hay una cosa que está clara, que el discurso de Vox es muy distinto al del PP. O sea, no somos lo mismo. Y yo creo, sinceramente, que nosotros hemos beneficiado bastante al PP, porque nosotros, desde el centro de gravedad de la política española, de la mayoría de los españoles estaba en el centro izquierda y nosotros estamos tirando para la derecha, sí, y ahora está en el PP, pero el que nosotros hayamos entrado en un debate cultural con la izquierda, creo que ha beneficiado y bueno, de hecho cuando aquí en Andalucía el PP no había gobernado nunca hasta el año 18 que entraron con nuestro apoyo y con el de Ciudadanos, ¿no? Y luego ahora en Castilla-León, probablemente en Aragón, en Baleares, en Valencia ya se ha llegado a un acuerdo, en Extremadura también, que sí, yo creo que nosotros vamos creciendo, yo no creo que vayamos para abajo. Y en las encuestas sigo pensando que el discurso es distinto, que el PP se está metiendo en un berenjenal, ojo, que en Andalucía creo que lo está haciendo bien con el tema de la agricultura, porque la Agenda 2030 nosotros pensamos que es absolutamente perjudicial para el campo español, para el campo o para el sector primario entero, también para la pesca y para la agricultura y para la ganadería, ¿no? Y creo también que la gente del campo se está dando cuenta de esto. ¿Por qué en Andalucía se ha hecho, yo creo que Carmen Crespo lo está haciendo bien? Porque el apoyo que está haciendo Carmen Crespo a la ampliación de los regadíos en Huelva, eso es contrario a la Agenda 2030, que prácticamente lo que quiere es desplazar, con la excusa de repartir la riqueza, lo que quiere es mandar el sector primario pues a Marruecos, o la prueba es que mientras aquí no se hacen más que poner pegas desde Europa con el tema de los fitosanitarios, con el tema de los regadíos, aquí se destruyen obras hidráulicas y a Marruecos se le da dinero para que construya obras hidráulicas, se le permiten que utilice fitosanitarios. Hay claramente una intencionalidad de desplazar el sector primario fuera. Aquí en Andalucía, sinceramente creo que Carmen Crespo, yo creo que ella lo está haciendo bien y lo está haciendo y que su intención efectivamente es beneficiar al campo andaluz y ojalá eso suponga una tendencia para toda España y ojalá el PP de alguna manera acabe abandonando la Agenda 2030 y las intenciones de la Agenda 2030, porque creo que se puede conseguir, en cuyo caso, hombre, pues de alguna manera para mí sería una satisfacción tremenda haber podido contribuir con un granito de arena a eso. Claro. Si el PP cambia, porque el PP yo sigo convencido que los diputados del PP y los cargos del PP son personas que son patrióticas y de derecha, pero el PP es un partido globalista. Y de hecho tiene firmado un decreto de sequía en Europa con el PSOE, en el que dice, que es un tema que habría que tratar también, que Europa tiene que prepararse para recibir millones de refugiados víctimas del cambio climático y de la sequía, y especifican que en el Cuerno de África hay 22 millones de afectados y que en Afganistán hay 20 millones de afectados.
Si a eso le unimos que hace una semana ha salido una noticia que el país que no quiera, de Europa, que no quiera acoger refugiados, tiene que pagar 22.000 euros por cada refugiado que no acoja. Y una noticia que ha salido después que ha pasado desapercibida, que ya las máximas peticiones de refugiados en Andalucía es por el cambio climático, pues podemos irnos preparando para la que se nos avecina, porque los que hasta ahora eran considerados como inmigrantes ilegales van a tener que ser considerados como refugiados, y entonces no se le puede decir que no. Y ahora el problema es que son muchos millones, que no estamos hablando de 100.000 personas. ¿Cómo va a afrontar eso Europa? ¿Cómo lo va a afrontar el PP? ¿Va a seguir en esa política? ¿Va a cambiar? Pues no lo sé. Yo creo que el PP ahora mismo está en una encrucijada entre la política globalista del PSOE, que lo ha firmado, y que el PSOE la sigue a pie juntilla, y el PP que está ahí un poco con una lucha interna de si se debate por el globalismo o por el soberanismo, que ahora mismo está por el globalismo, pero aquí en Andalucía creo que está cambiando la tendencia y ojalá sirva para que todo el PP nacional cambie. Carmelo, decía Feijóo que va a declarar como obra de emergencia la cuestión hidráulica en Huelva, si llega al poder. ¿Esa es la asignatura pendiente que vais a tener cuando lleguéis al gobierno? Esa es la asignatura pendiente que tiene Huelva, y que nosotros, los diputados que hemos estado en el Congreso y los senadores que hemos tenido en el Senado, hasta ahora, desde que está gobernando Pedro Sánchez, hemos estado una y otra vez reivindicando para Huelva. La realidad es que en Huelva hay agua suficiente para todas las necesidades en materia de agricultura que tiene planteada la provincia de Huelva, y la realidad es que no están hechas las infraestructuras necesarias para que el agua de esta provincia vaya de un lugar a otro la provincia. Y pongo, por ejemplo, la transferencia al condado. De la transferencia al condado se ha hecho solamente una transferencia, las obras de una transferencia que permite 4,9 hectómetros cúbicos para regar en el condado, y que él bien sabe. Cuando se aprobó hace ya 5 años, se aprobó una ley que permitía hasta los 19,9 hectómetros cúbicos de agua. Bueno, pues el Partido Socialista, Pedro Sánchez, como estaba gobernando con la izquierda radical, y la izquierda radical es la que quiere que vaya todo a Marruecos, como bien se ha dicho, que vaya todo a Marruecos y esto sea una especie de vergel naturalista, bueno, pues no ha permitido que se continúe haciendo las transferencias y las obras de transferencia al condado que estaban previstas. No se ha hecho prácticamente nada en estos 5 años, se ha paralizado todo. Pedro Sánchez y el Partido Socialista, yo hablaría más de Pedro Sánchez que del Partido Socialista, lo que ha hecho es nada en la provincia de Huelva, absolutamente nada, ni una sola obra. Han estado engañando a los regantes, a las comunidades regantes, que se va a hacer el túnel de San Silvestre, que es esto, que lo otro, no, para dentro de 6 meses, para dentro de un año, para dentro de no sé qué. La realidad es que terminan las elecciones, la realidad es que probablemente termine perdiendo las elecciones Pedro Sánchez, y la realidad es que el túnel de San Silvestre no se ha hecho. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora en la provincia de Huelva tenemos la oportunidad de que vuelva a ser importante Huelva. Huelva esté presente. Es la hora de Huelva, porque en 5 años no le ha tocado nada. No le ha tocado nada. ¿A quién le ha tocado? Fundamentalmente a Cataluña, fundamentalmente al País Vasco, fundamentalmente a aquellos territorios que ha necesitado Pedro Sánchez de su apoyo para eso. ¿Y a quién se lo ha quitado? Pues se lo ha quitado a Huelva, se lo ha quitado a Cáceres, se lo ha quitado a otras provincias y demás. Por lo tanto, es la hora de Huelva, es la hora de que le toque a Huelva, porque lo poco o lo mucho que se ha hecho en Huelva en estos 10, 12 años atrás, lo ha hecho cuando ha gobernado el Partido Popular. Y estamos determinados, los parlamentarios del Partido Popular, a que eso sea así y que vayamos a recuperar estos 5 años que han tenido a Huelva totalmente marginada. Bueno, vamos a estar pendientes de esos presupuestos generales, los primeros del Partido Popular, posiblemente también con la colaboración de Vox, a ver qué es lo que nos toca para Huelva.
Julio, en relación a lo que ha dicho Rafael y Carmelo, que todo lo uno, si habría una relación causa-efecto que pudiera beneficiar al campo de Huelva la caída del socialismo en Europa, que ya prácticamente, salvo en Alemania, han caído. En Polonia, Hungría, Grecia, los recientes gobiernos centro-derecha, Italia, Reino Unido, Francia. ¿Esto puede beneficiar? Sí, parece que hay una nueva tendencia. Yo creo que dentro de un año en el Parlamento Europeo va a haber otro peso diferente en la composición del Parlamento y, por tanto, también en la Comisión Europea, sin duda. Y creo que los efectos de las políticas del New Deal llevados al extremo por Europa, esto es cierto. Quiero recordar que hoy, precisamente, la Comisión y los que impulsan las políticas verdes han perdido, precisamente, en la Comisión de Medio Ambiente una votación capital en lo que es la directiva que toca, a su vez, otras directivas en el ámbito de la restauración de la naturaleza, que afecta decisivamente al campo andaluz, a la agricultura y también a la ganadería. No hay una mayoría suficiente, por lo tanto, y esta es la noticia, de hace apenas unas horas, la Comisión de Medio Ambiente va a proponer al Parlamento Europeo que vote no a esa directiva, con la que el Gobierno de España, decía incluso la ministra Teresa Rivera, que se quedaba incluso hasta corta, ¿no? El efecto sobre el campo español, y ahora imagino que hablaremos de ello, ha sido muy evidente. Yo creo que también incluso el Partido Popular Europeo, digámoslo así, ¿no?, en términos coloquiales, le vio las orejas al lobo cuando las elecciones en Holanda las ganó el Partido de los Agricultores holandeses, ¿no? Fue sin duda un serio revés para el líder de los conservadores holandeses y también para el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, ¿no? Todo eso ha hecho que haya un efecto rebote también, junto con los problemas que hay internos en el Partido Popular alemán. Se sabe en Europa que von der Leyen y el principal líder del grupo conservador en Europa pues no se llevan bien, hay problemas dentro de la CDU, y eso también sin duda se está trasladando a Europa, y esto también ha tenido que ver en tumbar esta votación. Hay elecciones en diferentes países, a diferentes niveles, y parece que hay una vuelta a gobiernos conservadores que están más cercanos a la agricultura, a la ganadería y al mundo rural, que es lo que estaba en este impulso en estos 5 años de las políticas verdes. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que es muy importante ya no solo la política pública que se genere y que se diseña y que se quiere aplicar, sino cómo se quiere aplicar. Y es que imponer las políticas públicas sin que sean acomodadas en los territorios y sin que se tenga en cuenta al tejido donde se van a aplicar, pues al final provoca un efecto rebote también en las urnas, como se está viendo, como se va a ver en Europa dentro de un año. Hablando de urnas, el matrimonio PP-Vox es imprescindible, ¿no?, para sacar a Sánchez. Yo espero que no. Pero no te entiendo. Pues. Yo espero que no. Yo espero que el PP gane con suficiente mayoría y holgura para que tengamos un poquito de tranquilidad y paz en este país, ¿no? Porque ya esto sería, vamos a dejar los experimentos para los sitios chicos, ¿no? A nivel nacional, yo ¿Tú creo que preferirías sería una mayoría suficiente del PP? Yo sí. Que pudiera gobernar en solitario. Ya puesto a lo que estamos, que los resultados son los que van a ser, o que ojalá que saquen una mayoría suficiente para gobernar con comodidad, porque ya lo que le falta a Feijóo, que yo no lo veo al hombre todavía muy asentado en su sitio, tiene que estar con los bandazos que se están produciendo después de las elecciones autonómicas que hemos tenido en estos tiempos. Yo espero, por el bien del país, lo siento, Rafael. No. De hecho, yo creo que aquí en Huelva, por ejemplo, el diputado que tiene Vox lo va a perder, porque aquí mismo se ha levantado una polémica importante acerca de que, bueno, hace 4 años se mandó un señor de Madrid para Huelva, vale, pero ya que Vox está sentado en Huelva, que tenía una formación, otra vez repetía el de Madrid, parece ser que no ha sentado muy bien por lo que yo veo en las redes sociales, por lo cual yo confío, Carmelo, fíjate lo que digo a estas alturas, que el Partido Popular pueda gobernar con tranquilidad a nivel nacional, ¿no? Esa es la aspiración que tiene el Partido Popular. El Partido Popular y todos los partidos, ¿eh? La aspiración que tiene es gobernar en solitario. ¿Para qué? Pero es difícil, Carmelo, si me lo permite, porque hemos visto que Pedro Sánchez ha tenido que gobernar con el que ha podido y más. Y entonces, las elecciones municipales no son las elecciones autonómicas. Ese paso de que ha pasado aquí en Huelva de 4 concejales a 13 que ha tenido el Partido Popular, a nivel nacional es más complicado que se produzca, ¿no? Pero que la situación política está difícil para unas mayorías absolutas. Lo que pasa es que el PP es el único aliado que podría tener, porque creo que las relaciones con el PNV no andan muy allá, pues sería el tema de Vox, ¿no?
Claro, Los del PNV pactan hasta con los comunistas si es necesario. O sea, Por el eso PNV te es el decía- partido de los mercenarios. Por eso te decía yo... Al PNV es que España le da igual y entonces Claro, ellos van a lo claro. suyo, quien me Van a da lo más, suyo, pues ya basta está, con que el pase que en tenga que Madrid, a pagar. ellos les importa un Le pimiento. da igual. De todas maneras, me gustaría bueno, Alusiones. si tú quieres, no tengo... No he terminado del razonamiento. Que lo que nosotros pretendemos es gobernar solo, en solitario, gobernar solo. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Nosotros tenemos un programa electoral que no coincide ni con el programa electoral del PSOE, ni con el programa electoral de Sumar, ni con el programa electoral de Vox. Es un programa electoral y nosotros... Esas alusiones habrán sido perdón, directas. no. He hecho así simplemente porque Es broma, esté es broma. aquí, no por... Es broma. no, y a ti te he nombrado como Sumar y no se trata de eso, ¿no? Es simplemente Sí, por decir te uno u he otro, ¿no? entendido. Entonces, no coincide con ningún programa electoral de los que se presentan también, ni coincide con el de Vox. Por lo tanto, la aspiración a aplicar nuestro programa electoral, porque creemos que es el más eficaz, bajo nuestro punto de vista, que es el más bueno y el que más resultado puede dar. Ahora bien, una vez que hay unas elecciones y los ciudadanos, que son los que mandan, te dicen, no, mire usted no va a ser con mayoría absoluta, usted va a tener que gobernar con alguien. Pues entonces miraremos el panorama y veremos con quién, Pero el objetivo es gobernar solo, en solitario, el Partido Popular. Y pongo un ejemplo. ¿Os acordáis hace un año de las elecciones andaluzas que todo el mundo decía, pues el Partido Popular va a ganar, pero tiene que gobernar con Vox, pero va a ganar, pero tiene que gobernar con... Pues no ha hecho falta gobernar con Vox, porque una cosa son las encuestas y otra cosa es la realidad. La realidad es el día 23 de junio, cuando se vaya a votar. Y digo esto por lo siguiente, porque todo el mundo nos estamos fiando mucho de las encuestas, Oiga, las encuestas están en este momento. Se hace y se proclama y se hace en función de lo que digan los ciudadanos en este momento. Pero, ¿y cuando sea el 23 de junio que esté Pepito Pérez en la playa, en el chiringuito, tomando la cerveza y diga, y ahora hay que ir a votar, con el calor que hace? Mira, un voto más, un voto menos, yo me quedo aquí. Las encuestas ya no salen. Las encuestas que se ha hecho hoy ya no salen el día 23. Por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacer los ciudadanos para quitar a las políticas de Pedro Sánchez, el esfuerzo que tiene que hacer es decir, pierdo un día de playa, pierdo un día de calor, pierdo un día, porque si no vamos a tener que aguantar a Pedro Sánchez 4 años más junto con Podemos, junto con los de Bildu, etcétera. Sí, Podemos está también metido en Sumar, junto con Bildu, junto con Esquerra Republicana, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en estas elecciones, más que ninguna otra, hay que ir a votar, porque si no, tendremos nuevamente Pedro Sánchez hasta en la sopa, con lo malo que puede ser eso para España. Le pregunto a Rafael, ¿se lo voy a poner fácil o difícil al Partido Popular si os necesita, Rafa? Bueno, voy a contestar antes porque, hombre, no quiero que se me vaya razonablemente. A ver, el papel de Tomás Fernández. Tomás Fernández, efectivamente, cuando llegó a Huelva la primera vez, a mí personalmente, además, me causó un disgusto que desde Madrid se impusiera alguien de fuera, ¿no? En principio, de hecho, yo tuve mis discusiones con el partido y demás. Ahora bien, tengo que reconocer, y lo hago además a gusto, porque me parece que es de justicia. Tomás era vicesecretario general del partido, tenía bastante influencia y él ha utilizado esa influencia a favor de Huelva. Y en el Congreso ha presentado una cantidad de iniciativas, no sé si han sido 600 o más, te diría que 600 mínimas. Quiero decir que todo lo que le hemos enviado, todo lo que hemos dicho, oye, tomar este tema tal, el tío lo ha sacado. Y también dio desde su posición pues toda la instrucción necesaria para que también en Sevilla saliera todo lo que llevábamos de Huelva. Quiero decir, yo creo que su papel ha sido súper positivo y por otro lado, Huelva es una ciudad que ha sido siempre muy abierta, ¿no? O sea,
aquí no votaríamos a Sundein si estuviera de concejal, porque además no era ni de Madrid, era extranjero, pero hizo por Huelva pues más que ningún otro nubense. En Huelva ha habido un montón de gente de fuera que ha hecho mucho por Huelva, no hay más que ver las calles de Huelva, el nombre de las calles de Huelva. Entonces, hombre, que nos tachen a nosotros como de partido cerrado, xenófobo y demás, y resulta que aquí estamos repudiando a una persona por ser de Madrid, que además ya se ha comprado una vivienda en la provincia y que está enamorado de Huelva. A mí no me parece que sea una razón. Yo creo que Tomás ha hecho un papel más que digno y por eso en esta ocasión, que además ha sido propuesto por el SEP actual que hay ahora mismo en Huelva. Y que en absoluto no hay por qué pensar que esa persona no sirve para defender a Huelva cuando cualquiera no tiene más que ver su trayectoria en estos últimos años para darse cuenta que se ha partido la cara por Huelva, sin ser de aquí. Que sí, en Huelva, si cogemos los diputados de los últimos 20 años, probablemente la mayoría han presentado muchas menos iniciativas que él, ¿no? Entonces, eso es como si el Recre ficha a un jugador de fuera, no, que es de Madrid. Yo, si un tío, un fenómeno, porque no lo vamos a fichar para el Recre, entiéndeme, y en otras tantas. Huelva está hecha de gente de fuera de Huelva. Cuando yo era chico, Huelva tenía 60 y tantos mil habitantes, ¿no? Y hemos pasado, estamos en 140. De hecho, la mayoría tú coges unas 2 generaciones por encima y prácticamente todo el mundo de Huelva procede de alguien de fuera de Huelva, ¿no? Eso por un lado, perdón. Por otro lado, que me ha hecho una pregunta. Sí, hombre, pero en Andalucía. Las elecciones andaluzas, hombre, tuvieron un factor que fue un poco que rompió con todas las encuestas y con todo lo que se preveía, hasta por el propio PP. Yo tengo una relación con los compañeros Carmelo, y las propias encuestas que tenía el PP, que manejaba el PP una semana antes de las elecciones, nos situaban a nosotros en el gobierno aquí en Andalucía. Lo que pasa es que ya sabemos que Macarena, y ahora cada vez se le conoce más, pues sabemos que fue un factor que al final fue negativo para nosotros. La prueba que esto fue un accidente, por llamarlo de alguna manera, o un error, me da exactamente igual, es que luego en las siguientes elecciones pues estamos en Castilla-León, en Valencia, probablemente Aragón, Baleares, Extremadura, pues el PP sí necesite a Vox. Y lo lógico es pensar que las próximas elecciones, y ojalá, yo creo que cuanto más nos necesite mejor, porque al PP hay que tirarle un poquito, porque insisto, los diputados del PP y los votantes del PP piensan igual que nosotros en temas como la memoria histórica, en temas como inmigración ilegal, en temas como los ocupa. El PP estuvo gobernando de 2011 a 2018 y no tocó ni una coma de la ley que pueda afectar el tema de los ocupa, por ejemplo, o de la inmigración ilegal, o de la ley de género, o de la memoria histórica, que Feijóo dijo cuando lleguemos al poder la derogaremos, y a la semana lo propusimos en Andalucía aquí hace nada y nos dijeron que no. Y nosotros somos firmes defensores de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria, que volvemos al tema del campo y al tema del globalismo, ¿no? La Agenda 2030 es la que permite que a España lleguen productos de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía, de Túnez, con los que nuestros agricultores no pueden competir. Y el PP hasta ahora, ojalá cambie de opinión, pero hasta ahora está a favor de la Agenda 2030. ¿Entiendes? Entonces yo creo que hace mucha falta a España que Vox tenga cuanta más participación, mejor. Y hombre, los acuerdos difíciles, nosotros al PP no se lo hemos puesto difícil nunca. Nosotros llegamos aquí a Andalucía y lo apoyamos. En Castilla-León lo apoyamos. Es decir, ese acuerdo nosotros lo tenemos claro. El que parece que duda es el PP, ¿no? Feijóo no fue a la toma de posesión del presidente de Castilla-León. Hay declaraciones, según en qué autonomía se hacen unas declaraciones o se hacen otras. Nosotros decimos exactamente lo mismo en cualquier lugar de España o de Europa, exactamente igual. Aquí no se varía, pero nuestro mensaje en ese sentido es único, y todo lo que contribuye a la unidad de España. Nosotros creemos, ¿verdad?, lo que pasa es que eso está lejos, desgraciadamente, pero una sanidad nacional nos beneficiaría a todos los españoles, sin duda, el que haya competencia en 17 sistemas por conseguir médicos, y además la cercanía, porque la ventaja que tiene las autonomías es la cercanía. Pero el otro día estuve comentando en el Parlamento, en mi intervención, el déficit de pediatras, por ejemplo, que hay en Andalucía. En Málaga el 16% de los niños no tienen pediatra, el 16%, en Sevilla es un 22%, es que en Huelva es un 70%. O sea que esa autonomía no ha servido tampoco para igualar los territorios, para enterarse mejor de los problemas y corregirlos, para corregir los desequilibrios. No está sirviendo para eso. En Andalucía los desequilibrios territoriales se siguen incrementando a fecha de hoy. Y ojalá cambie, pero yo creo que nosotros hacemos mucha falta en ese sentido. Que bien estuvo, por cierto, hablando del Parlamento de Andalucía, el presidente del Parlamento, estuvo genial, soberbio, cuando un tarado del PSOE puso el sonido del nodo.
¿Recuerdas? Tú estabas allí, ¿no? Jesús Aguirre sí. Jesús Aguirre estuvo soberbio, estuvo genial, ¿no? Lo bien directo. La verdad es que Jesús Aguirre es un presidente muy peculiar, yo me llevo genial con él. Y bueno, creo que tiene el respeto de todo el mundo. Es verdad que a veces echa bronca que parece un profesor o un padre más que el presidente del Parlamento. Pero bueno, yo creo que Jesús está haciendo un papel magnífico y que es una persona que tiene... Moral del PSOE, es usted un grosero. Luego le pidió perdón, luego le pidió disculpas, pero bueno. No tenía por qué pedirle disculpas, porque el que metió la la pata fue el del PSOE con el telefonito metiendo el himno del nodo. Algunas veces parece más un colegio que un parlamento, ¿eh? No algunas veces, muchas veces. Muy bien, hablando de marrones, Carmelo, 8.000 euros tenemos que pagar cada español, por la deuda pública acumulada por Pedro Sánchez. Esto porque esa deuda pública que no para de subir y con los intereses que han subido aún más. Pues eso es muy sencillo, porque nos gastamos, en este caso Pedro Sánchez, se gasta lo que no se tiene. Y cuando una persona, y voy a poner el ejemplo de una familia se gasta lo que no tiene, lógicamente tiene que pedir el dinero a un banco o pedir el dinero a otro para que se lo preste. Y eso es endeudamiento. Por lo tanto, tenemos 1,5 billones de deuda que debe el Estado a los bancos o a cualquier entidad financiera que se lo ha prestado. Si divide eso por el número de habitantes que tiene España, resulta que cada uno debemos, para que estemos la deuda a cero, la deuda de España, la deuda del Estado a cero, debemos 8.000 euros. Y multiplícalo por los miembros de tu familia, por los miembros de la familia y por los miembros de mi familia. Que tenga 4, yo tengo 4 miembros, somos 4 miembros en la familia, pues 32.000 euros es lo que debemos para saldar la deuda que tenemos en España. Así de fácil. Luego hay muchos otros factores y demás que tienen que ser. ¿Qué supone que haya esa deuda? Pues que es una losa que tenemos encima para poder ir haciendo otras cosas en una familia. Cuando una familia está endeudada, pues no podemos hacer otras cosas, no podemos invertir en otras cosas, no podemos comprar otras cosas. Es una losa que tenemos encima, y eso es una losa que tiene España muy grande, y como no vayamos quitando esa losa, pues no podemos ir sacando la cabeza, no podemos ir tirando hacia adelante. Pues le va a tocar a Feijóo reducir esa deuda. Y tú sabes cómo se reduce esa deuda, ¿no? Yo creo que se reduce gestionando mejor. Gestionando mejor es como se reducen las deudas, gestionando y no despilfarrando el dinero. Porque, bueno, aquí todos los días nos levantamos con unos anuncios que nos hace Pedro Sánchez de y ahora vamos a hacer esto, y eso va a costar no sé cuántos mil euros. Viniendo para acá en el coche decía también las noticias, y ahora se va a hacer esto y demás, y va a costar 15.000 millones de euros y demás. Bueno, todo eso se va acumulando, y hay cosas que sí, que hay que invertir y hay que hacer, pero hay otras cosas que no. Porque cuando se habla de darle 400 euros a los jóvenes para no sé qué, para darle 200 euros para no sé cuánto y demás, eso es intentar comprar votos. Y la compra de votos a lo mejor no hay que hacerla de esa manera. La compra de votos hay que hacerla mediante el progreso de la sociedad. En Correo, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, la entidad pública, hablamos de Correo, que nació hace 307 años, acumula pérdidas millonarias pese a haber recibido, ojo al dato 1.433 millones en ayuda, fondos europeos y subvenciones de diferentes administraciones. 1.433 millones. Aún así acumula pérdidas. Importante. Este señor Sánchez puso al amigo para dirigir Correo y así ha ido esto. Una entidad tan seria como Correo y cómo la está devaluando este señor. Yo quería comentar algo con respecto a las elecciones, no sé si es posible. Sí, claro. Sí. Bueno, comentar que el efecto en los tracking electorales de los pactos han sido mínimos y prácticamente han sido 1 o 2 sondeos. Y rápidamente el Partido Popular ha vuelto a remontar, y es cierto que la estrategia del Partido Popular es, con una idea fuerza que la va a llevar hasta el final, es la de o España o Sánchez, ¿no? Y Sánchez ha dicho, esto no es así, o Feijóo o Sánchez. En cualquier caso,
en la forma de verlo del presidente y su estrategia de Pedro Sánchez es personalizar absolutamente la campaña, polarizando, ¿no? También decir que ya hubo unas elecciones el 28 de mayo que también podían interpretarse como una primera vuelta y esto una segunda vuelta. Por lo tanto, ¿qué sucede en las segundas vueltas? Pues que se polariza el voto, ¿no? Y esto yo creo que es una estrategia y también suma a aquella pregunta que tú hacías al inicio de por qué se convocan las elecciones también por esto el día 23 de julio. Por otra parte, decir algo que también es importante, y es que apelar al miedo a que viene Vox o que va a gobernar la extrema derecha y la derecha extrema, eso ya no va a funcionar. Es que no se ya eso no va vuela, a ser Julio. una estrategia que no va a funcionar, igual que no funcionó cuando Podemos, igual que no funcionó con Syriza en Grecia, cuando Syriza gobernó Grecia, y bueno, y Podemos todavía está en el gobierno de España, ¿no? Quiero decir, tampoco va a funcionar ahora con Vox. Vox está ya en las instituciones, está incluso ahora gobernando, con lo cual apelar ese miedo a Vox no va a servir. Y tiene que ser una campaña muy ideologizada. No puede ser una campaña por parte del Partido Socialista, que ya he dicho antes, que tiene que ser disruptiva y que han elegido técnicamente lo que los politólogos denominamos la campaña del perdedor, donde se tiene que arriesgar, por eso dice que tiene que haber 6 cara a cara, y por eso Feijóo dice que 1, los que se programen, irán a los debates a 5 o a 6 o a los que sean, pero obviamente Feijóo, que está en otro tipo de campaña, no tiene por qué arriesgar como sí tiene que arriesgar Pedro Sánchez, que es el que sabe en las encuestas que va perdiendo, a pesar de ser el presidente del gobierno. ¿Y por qué no podemos centrar la campaña en la gestión? Porque el índice de satisfacción de los españoles con la gestión del gobierno no es óptimo y los datos económicos tampoco lo son. Os habéis referido antes brevemente a lo que tiene que ver con la deuda pública, ¿no? La deuda pública ha aumentado entre 2019 y 2023 en 332.000 millones de euros, hasta llegar a la cifra que ha comentado Carmelo. Además, la presión fiscal a los ciudadanos ha subido entre 2019 y el primer trimestre también de 2023 el 21%. El esfuerzo fiscal alcanza un 52% superior a la media de la Unión Europea y tenemos la mayor tasa de paro de la OCDE. También hay que decir que no se cuentan entre los desempleados desde 2022 los fijos discontinuos. Lo que antes eran trabajadores temporales pasaron a contarse desde 1985, no había cambiado la forma de computarse, ahora no se cuentan entre los desempleados, por eso las cifras en España han mejorado. Y después también decir que se ha perdido renta per cápita, estamos ahora en datos del año 2005, se han perdido 16 años de renta per cápita en este país y el índice de malestar que tienen los ciudadanos, que son datos que se dan a través de los estudios que se hacen oficiales por organismos oficiales, tanto en lo que tiene que ver con la inflación y el desempleo, es el más alto de la Unión Europea con el 44%, y también que la tasa de paro es la más alta de los 27 y un paro juvenil también es el más alto con el 29%. Por lo tanto, son datos apabullantes, entre otros. Tengo aquí otros muchos datos, pero que todo eso tiene que ver con lo que los politólogos denominamos con lo que es el primer metro cuadrado, que es lo que fundamenta por qué y cómo vota la gente. O sea, la gente vota en función de cuáles son sus expectativas a presente, pero sobre todo a futuro, pero también en cómo perciben que tienen su ámbito económico, su ahorro, cómo están los servicios públicos, cómo está la seguridad, lo que tiene más cercano, lo que tiene alrededor de él. Y no hay buenos datos ahí en el primer metro cuadrado con respecto a la gestión del gobierno. Por lo tanto, la campaña tiene que ser muy polarizada, tiene que ser muy ideologizada, muy de confrontación, muy personalista, para tratar de no llevar el debate y no activar esta parte del debate que obviamente sí le interesa a un candidato como Feijóo, que tiene una campaña más tranquila, propositiva, y no la de Pedro Sánchez, que es más arriesgada, ¿no? Interesante reflexión, Julio. Brillante, muy brillante. Ramiro. Yo añadiría una cosa, Julio, vamos, independientemente total de lo que tú has dicho. Yo creo que por un lado, lógicamente al PP le hubiera interesado llegar a esta campaña como más separado de Vox. Eso parece claro, para tener un voto de centro, ¿no? Un voto de centro que no ve con agrado las alianzas que pueda tener el PP con Vox. Pero por otro lado, yo creo que el PP se equivoca un poco porque mientras que la izquierda, por ejemplo, blanquea de alguna manera a Bildu, a Esquerra y a todos estos partidos, incluso lo defiende y dicen cosas buenas de ellos, el PP adopta en algunos casos, como ha pasado con Guardiola, ¿no?, en Extremadura, el discurso de la izquierda. O sea que por esta señora ha dado las 3 razones que dio por las que no pactaba con Vox, era por el tema de la bandera LGTBI, que yo
aprovecho para decir que nosotros no tenemos nada en contra vamos, que los consideramos absolutamente igual como es razonable. Los homosexuales, según la Constitución española, no hay que hacer diferencia en función ni de la orientación sexual, ni de la raza, ni de la religión, y nosotros somos absolutamente constitucionalistas. Nosotros lo que estamos en contra del lobby LGTBI, que es la diferencia, pero no en contra de que haya personas homosexuales y de que tengan sus derechos, como es lógico. Otra razón que daba la inmigración. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, no de la inmigración legal. La inmigración tiene que ser, lógicamente, regulada. Pues era la segunda razón que daba. Y la tercera, pues porque negábamos la violencia machista. Nosotros no negamos la violencia machista. En ningún momento hemos negado que haya violencia machista. Estamos en contra de la ley de género, que es otra cuestión, porque trata distinto a los hombres y a las mujeres. Entonces, que eso venga... Eso no es cierto. Sí, absolutamente no es cierto. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, seguramente. ¿Que no es cierto? ¿Que no es cierto? Nosotros no negamos la violencia ley machista. distinga entre unos y otros. ¿Cómo? Que la ley distinga entre hombres y mujeres. Vamos a ver, si no es cierto. si un hombre asesina a la mujer, ¿los hijos son víctimas de violencia de género? Evidentemente no, porque ahí no hay una perspectiva de género, pero Rafael, es que no vale mezclar todo con la parte. No, perdona, te he hecho una pregunta clave. Vosotros ahora estáis hablando de género. Pero si no quieres, no me y habéis dejas dicho que esto es una hablar. cuestión de Yo, género. Bueno, pero me han preguntado, ¿no, Rafa? Bueno, y no me has respondido. Ahora me respondes si no te importa. Vale, es que si no, voy a apuntarlo. El tema, exactamente. Insisto, nosotros no negamos que hay una violencia machista. Estamos en contra de la ley de género porque trata de distinta manera la violencia si proviene de las mujeres que de los hombres. Lo digo así de claro. Pero que eso, además, que era lo que yo estaba hablando, por eso te pido que espere y luego nos metemos en ese tema, porque yo estaba hablando de otro. Estaba hablando que Guardiola, o sea, que sea alguien del PP la que acuse a Vox de esto cuando el PP está pactando con Vox en media España, yo creo que es un error tremendo. Entonces, yo creo que el PP, si no quiere de alguna manera defendernos, que no nos defienda, pero hombre, que no nos arroje tierra encima y que no adopte el discurso de la izquierda, porque entonces después le está poniendo fácil a la izquierda que nos demonice y demonice a la vez los acuerdos que tenemos con ellos. Es lamentable que en este país haya periodistas como Alsina, por ejemplo, que diga que bueno, que el PSOE pacta con Bildu igual que el PP con Vox, que empate. Hombre, son sinvergüenza. No cuela. Son sinvergüenza, porque, hombre, en Bildu hay asesinos y en Vox no hay, que yo sepa, no hay nadie. Realmente a nosotros nos han agredido en un montón de ocasiones y no ha habido ni un solo caso de agresión de un grupo de Vox a alguien, ni uno solo. Entonces, eso es lamentable. Pero que la derecha, que el PP se sume a ese discurso, yo creo que ha sido un error en el que no tendría que volver a caer, porque es tirarse piedras sobre su propio tejado, porque pienso que después de las elecciones próximas nos va a necesitar más todavía de lo que nos ha necesitado hasta ahora. Hay que normalizar los pactos porque van a seguir produciéndose. Claro. Y eso hay que normalizarlo de la mejor manera. Me gustaría aportar algo a lo que ha dicho Rafa, antes de que Ramiro entre en la parte de violencia de género, que yo sé que conoce como especialista, que es muy bien y va a profundizar. Y antes quería decir algo que me parece muy sencillo y importante. Bueno, creo que tan importante podía haber sido que hubiese pactado con normalidad, que era una de las opciones, como que no lo hubiese hecho, quizá con otros elementos, ¿no? Porque yo sí creo que al Partido Popular le venía muy bien la imagen de que aquí pacto en Valencia con normalidad con Vox, sin embargo en Extremadura es legítimo que haya roces, aunque parezca que se conoce mucho porque el candidato de Vox estuvo también en el Partido Popular, parece que hay amistad desde años y demás, pero que es legítimo que haya roces, incluso hubiese sido legítimo. En Andalucía estuvo a punto de pasar en 2015, yo lo viví, que hubiese habido otras elecciones, ¿no? Yo creo que en ese caso incluso el Partido Popular en Extremadura hubiese acumulado más votos. Yo creo que todo hubiera radicado en quién percibieran los extremeños que tenían la culpa de ir a elecciones. Y ese hubiese sido otro cantar, pero un cantar al final estratégico en comunicación política por parte de los partidos. Pero me parecía muy interesante que no se diese la visión unilateral de que el Partido Popular tiene que pactar con Vox, que es lo que ha dicho antes Carmelo. El Partido Popular ha pactado en Canarias, por ejemplo, con Coalición Canaria. O ha pactado en otras latitudes, en otras provincias o en otras diputaciones con otros actores políticos, porque es lo que sí hay que hacer. Y ahí estoy con lo que dice Paco, ¿no? Hay que normalizar los pactos en una situación donde generalmente no va a haber ni hay mayorías absolutas, ¿no? Al menos en este momento de forma generalizada. Por eso a mí sí me parecía interesante en este aspecto, la situación de Extremadura, más allá de otras consideraciones. ¿No crees, Julio, que la situación de Extremadura también puede haber venido condicionada porque el Partido Popular de Extremadura conocía que Vox tenía problemas? Parece ser que de Vox ha habido algún corte de cabeza
desde Madrid a históricos de Vox allí, por lo cual ha dicho, igual los pillo en un momento en el que están flaqueando y puedo sacar yo para adelante. Bueno, cualquier situación puede ser legítima. Yo digo que ahí sí es verdad que estratégicamente la cuestión está en quién perciban los extremeños o cómo se les haga percibir que quién ha sido el que los ha llevado de nuevo a elecciones, ¿no? Eso puede ser capital y puede romperlo absolutamente ¿Tú crees, todo. Julio, que estas 3 razones que dio yo- votante del PP... Yo he puntualizado que quizá las razones no han sido las más correctas. Eso es lo que he dicho. Pero que me parecía la situación interesante con pasión lo en dijo cuanto a la lo que mujer, son ¿eh? los pactos. Con pasión lo Bueno, dijo, ¿eh? porque cada uno ya las cosas cada uno las dice como las dice, Sí, sí, ¿no? Pero yo con pasión. Hay una cosa que creo que está en el ambiente de todo y muchas veces no caemos, porque como está en el ambiente y hablamos de pacto y esto y los que sí y los que no y demás, hay una cosa que desde la izquierda se quiere hacer ver a toda la sociedad española. Y desde la izquierda se quiere hacer ver es que solamente el Partido Socialista puede pactar con quien le venga en gana. Puede pactar con la extrema izquierda, puede pactar con los nacionalistas, puede pactar con los independentistas, puede pactar con los pseudoterroristas, puede pactar con quien le venga en gana. Y el Partido Popular no puede pactar con nadie. Eso es lo que ha hecho ver a la mentalidad general de toda España la izquierda, el Partido Socialista. Y yo digo, ¿y por qué razón no puede el Partido Popular pactar con quien le venga en gana? Tanto con el partido a su derecha, como es Vox, como también con el partido a su izquierda, como puede ser el propio Partido Socialista, o como puede ser el PNV, o como puede ser otro. ¿Por qué razón nos han hecho creer a los españoles que solamente aquí puede hacer pacto el Partido Socialista? están los ejemplos de Vitoria, ¿no? O de Barcelona, ¿no? Su ayuntamiento, donde sí han pactado y se lo está recriminando Vox con el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una política de pacto pues inteligente, depende la zona a la que sea y que cada partido elige en función. Claro, de su los partido resultados tiene que ha elegir sacado. en función y el Partido Popular puede elegir, tiene el mismo derecho que cualquier otro en elegir con quién pactar. Es una opción que se plantearía, que sería que el Partido Socialista permitiera que gobernara el PP absteniéndose en las elecciones. Bueno, esa es otra cuestión con la que yo no estoy de acuerdo con Iván Redondo, que lo viene diciendo últimamente en Informe Redondo, en Antena 3, pero lo hablamos después si quiere. Quiero dejar hablar a Ramiro, perdón. No, sí, más que te apuntaba... Eso descártalo, Sí, Ramiro. Oye, En las bueno, cosas- igual cambia la cosa y nos volvemos realmente, nuestros políticos se vuelven personas de Estado. Y oye, a mí me encantaría ¿Es que que estamos primara hablando de ese dejar gobernar la lista más votada? Es que no puede... Con Pedro Sánchez Eso era- va a ocurrir eso. no hay Eso- pacto. Eso olvídalo. era lo que teníamos previsto cuando en la primera legislatura de Mariano Rajoy, lo que teníamos previsto en función de esa ley y que el Partido Socialista no quiso. Es decir, votar el que haya sacado más votos, la lista más votada, fuera la que asumiera la responsabilidad del gobierno, tanto en las elecciones municipales como en las elecciones generales, ¿no? Y autonómicas. Esa era la idea, pero bueno, no se llegó porque el Partido Socialista se negó, pensando fundamentalmente en que el Partido Socialista sí iba a pactar con todos los demás, independientemente de quién fuera, iba a pactar con todos los demás, y el Partido Popular no podía pactar con nadie. Eso es así. Es que la LOREG no recoge esa posibilidad. Entonces no ha habido un pacto que lo recoja expresamente. Ha habido formaciones políticas, más claramente el Partido Popular, que lo ha dicho públicamente, pero es verdad que también ha dicho Feijóo que es algo que no se ha consolidado y es absolutamente cierto. Si no se ha consolidado, Fernández Vara gobierna Extremadura, entonces. bueno, no tiene los apoyos suficientes. Lista Le más pasa- votada, ¿no? Le pasa al contrario. Sí, pero eso que era lo previsto, que en este caso pudiera haber sido, eso no será así. ¿Por qué? Porque no se llegó a materializar en una reforma legal fue que curiosa- estaba prevista en la primera legislatura de Rajoy. Yo estaba Fue en aquel curiosa momento en el Congreso. la reacción de Fernández Vara, que el día de las elecciones dijo, me voy a mi instituto de medicina legal, Sí, me ¿qué voy. va a A pasar? las 2 horas, cuando vio el panorama, dijo, no, me quedo. Qué falta de credibilidad. Un señor que dice, me voy a dar clase y al cuarto... No, lo he pensado mejor que no. Que vuelva a la política. Sí, pero es que la ¿Cómo DPP se puede también ha creer? mandado ya una carta a los militantes diciendo que a lo mejor donde digo otra cosa, ¿no? Sí, es una manera de reconocer. De todas ¿no? maneras, por Entonces, simple matemática, lo de que gobierne el primero que
el que más votos haya sacado, a mí me parece que es injusto, porque imagínate entonces que se presenta una elección de 4 partidos de derecha y uno de izquierda, gobernaría siempre el de izquierda, o al contrario. Claro. ¿Entiendes por qué? Porque se divide el voto y ahora la lista más votada resulta que es de izquierda. Entonces, eso no es... Hay otra posibilidad que es la doble vuelta. La doble vuelta. Entonces, con la doble vuelta, probablemente sea lo más... Y listas abiertas. Ya que nos podemos pedir listas abiertas. Bueno, ¿no? O desbloqueadas, esto es un tema complejo de abordar, esto da para un programa solo. Yo fui por entrar a reforma de la ley electoral, que más de una vez me he referido aquí a ello, y aquí el problema es que no se ha cometido seriamente una reforma de la ley electoral. Yo he dicho muchas veces, por referirme a otro tema, que si hubiese una barrera electoral, por ejemplo, del 5% en España, pues habría partidos que se presentan solo en una circunscripción y que consiguen un rédito electoral muy importante, pues no tendrían el poder decisorio que tienen ahora en España. Sí tenían representación, que el objetivo... Esa es la tragedia del Partido Andalucista. Sacamos muchísimos votos del PNV, pero no tenemos ningún voto en ningún lado. El Congreso o cualquier Parlamento es per se respeto a las minorías y tiene que serlo, pero eso no significa que esa sobrerepresentación pues al final haga que la gobernabilidad del país esté en manos pues de partidos minoritarios, y que como todavía no ha llegado ahí, esto lo digo yo, es una opinión mía personal y profesional, que la cultura de partido, la cultura en el sistema político español no ha llegado a esa cultura de pacto en la que los partidos constitucionalistas, más allá de demonizarse uno a otro, o unos con intereses sobre otro, que es un poco lo que está diciendo también Carmelo, pues que lleguen a acuerdos que hagan que partidos de extremo no condicionen decisivamente la política española. Y esto sí se ha visto en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, que es una tímida bocanada de aire fresco a lo que estoy diciendo, y también en Vitoria, ¿no? Y creo, bueno, que es un camino por explorar, pero que si hay una reforma electoral en España que permita que esto suceda, pues yo creo que funcionaremos mucho mejor. Bueno, dejamos el tema ese, o le responde a Rafael o vamos a otro asunto. Yo a Rafael le ofrezco un algo que siempre he pensado que sería bueno para vosotros. Yo estoy el viernes estoy de guardia en violencia. Pedimos autorización a la víctima y os venís a vosotros para allá y conocéis de primera mano lo que es la violencia de género. Sí, seguramente cambiará tu opinión. Sí, yo estoy en contra, obviamente, de todo tipo de violencia, de todo. Sí. O sea, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, de la mujer al niño, del hombre al niño, de todo tipo de violencia. Nada más que no tenemos que ir a los números que hacen que necesite una protección especial y que haya un juzgado especializado para que trate este tipo de asuntos. Pero la presunción de inocencia que marca la Constitución es la misma. Siempre la carga de la prueba va a ser del que acusa, sea hombre o mujer. Bueno, lo que pasa es que la ley establece una serie de especializaciones, establece una serie de competencias para el juzgado, para que la mujer no tenga que pasar por un juzgado para el tema penal y para otro lado tenga que ir al tema civil. Yo tengo aquí porque habitualmente todavía la sociedad española, desgraciadamente, pues el desequilibrio económico entre la mujer y el hombre pues todavía está dispuesto. Y muchas mujeres que llegan al juzgado se tiene que romper su familia. Si no le damos una protección especial a ella y a los niños, pues entonces nos quedamos. Pero que a más, cuando la violencia es al revés, la intrafamiliar, también está penalizado, tienen su orden por la posibilidad de orden de protección y tiene la vía penal abierta totalmente. No existe diferenciación, existen unas características que hacen que sea necesario proteger a la mujer frente a un tipo de violencia muy específico. Bueno, pero sí, hay que proteger a todo el mundo de cualquier tipo de violencia. Todo el mundo está protegido. Y tú dices, bueno, es que hay 98 hombres que agreden a las mujeres, solo 2 mujeres que... Bueno, pues las 2 que paguen y los 98 que paguen. Y si agreden a los hijos, pues da igual que sea hombre o sea mujer. Porque hay una situación de superioridad tanto de la mujer como del hombre respecto al hijo. Y en las parejas de homosexuales tampoco violencia de género, o sea, le pega uno a uno y tampoco violencia de género. Tampoco hay esa protección especial cuando a lo mejor uno de ellos es dominante sobre el otro. Hombre, yo creo sinceramente, tú entiendes mucho más que yo del tema este. Yo no soy especialista de nada, válgame Dios. En la abogacía nadie nos da los títulos de especialistas como en la medicina, Rafael. No hay nadie que certifique que tú eres especialista en algo, por lo cual yo no soy especialista en nada. Bueno, yo trato de hacer mi profesión lo mejor que puedo. Me has dicho que hace guardia y que atiende muchos casos de violencia de género. Cuando me toca mi guardia, porque yo todos los temas que llevo de violencia de género yo estoy seguro que tú tienes que entender del tema, Ramiro. Pero a lo que me refiero, yo sí, hay una cosa que es obvia, esta ley no trata igual a los hombres que a las mujeres. Pero y desde ese es tan obvio, pero no es una cuestión de hombres y mujeres, es cuestión de hombres y mujeres que han tenido una relación de pareja. Sí.
Esa es la diferenciación, no es hombre y mujer, Bueno, no es madre la que- pelea de los no, sexos, sino y hombre, una circunstancia no, especial, especial no es verdad, donde porque el hay hombre- una relación de una pareja de dos hombres que o de con dos el mujeres- convenio de Estambul, que con el convenio de Estambul, Sí. una ley que aprobó Europa que ya tenemos que aplicar aquí, sí equipara a los dos e incluso aumenta un tipo de delito que está aumentando muchísimo, que son los delitos sexuales hacia las mujeres. Las agresiones sexuales están aumentando muchísimo. Y eso debería ir ya también a los juzgados de violencia especializada, de violencia de género, para darle un tratamiento a la mujer en un juzgado especializado que Pero que atempere a la persona. Tú dices, Ramiro, que no es poder ser hombre y mujer, sino por ser No, pareja. ¿Y claro. la pareja de hombre y de mujeres, mujeres? Eso es el legislador el que nos lo tiene que poner y nosotros no legislamos, nosotros sí, estamos yo no ahí. te estoy echando la culpa a ti, yo te estoy diciendo la realidad, Nosotros lo que hay, lo que nos encontramos. tendríamos que- Y el que la mujer agreda al niño y el hombre agreda al niño y tenga penas distintas y los niños también reciben una consideración distinta según la agreda el padre o la madre. Yo creo que no, ¿eh? Hombre, sí, Creo sí, que no, sí, ¿eh? sí, hombre, Creo ya, que no. ya te digo. Y que el padre agreda a la Nosotros madre y lo los más que niños son podríamos víctimas, hacer- los niños son víctimas de violencia de género, si la madre agrede al padre, los niños no son víctimas de violencia de género. Los niños son víctimas de violencia de género si están dentro del episodio de violencia que se han producido. Si el niño no está Pero en cuando- medio, si no es si- víctima de si- violencia si- de si género. es el padre el que agrede a la madre, no al revés. Llámale No, que como quiera, llámale violencia de género, llámale violencia combatirla, intrafamiliar, hay que llámale cualquier nombre que quiera. Lo importante aquí es combatirla. que se produce una violencia y que hay que evitar esa violencia de estamos uno de acuerdo. hacia otro. y ya está. Y Totalmente, punto. totalmente Y de Pero, punto. Carmelo, me Suficiente. vas a permitir, y tú tienes ciertas competencias sobre eso, el tema de la violencia de género no se va a acabar mediante sentencias penales. Tenemos que trabajar desde abajo. Y conductas de desequilibrio entre niños y niñas estamos viendo de forma muy clara desde los institutos, desde los colegios. Se está produciendo una involución en la sociedad donde el trato de los chavales hacia las chavalas está volviendo hacia años atrás. Pero Por lo eso cual ya es tenemos que trabajar educación, desde abajo. eso. Tenemos que trabajar la educación para eso es que educación. no en una generación, sino en varias, porque ahora mismo, como somos cortoplacistas, queremos los resultados inmediatos, nomás que vemos números en uno. No, aquí esto es un trabajo de mucho tiempo. A mí lo que más me gusta es cuando voy a un colegio de una charla y me ponen allí al instituto, lo que sea. Yo ahí lo disfruto enormemente. Claro. Y hablamos de esto, y discuto con ellos, y se ven situaciones, mira, se ven situaciones de control del móvil. Esto se ha convertido en un arma del diablo. Esto ya es la reproducción en nuestra sociedad, en vez de un aparatito en el que pensamos que estamos actuando con cierta protección de ocultación de la identidad, que no es real. Y los delitos que se hacen a través de esto, bueno, el tema del sexting están en la orden del día. Parejas que llevan el sexo más allá de la realidad a fotografía y luego yo me enfado contigo y empiezo a publicar fotografías por ahí. Bueno, de todas maneras, Pero- llevar al terreno de las elecciones, permitidme que os diga que no suma nada el feminismo excluyente y Absolutamente sectario, nada. No, y la suma violencia nada tampoco, si desgraciadamente. suma que los líderes políticos incluyan al hombre, si suma que contra la violencia machista que existe y está legislada, también hay otro tipo de violencia, pero la violencia machista existe, pues que tenemos que luchar todos juntos, y que tampoco ha ayudado la ley del solo sí es sí, ni tampoco la gestión de su reforma. Y todo eso también quiero decir que está reflejado en la opinión de los españoles y que se va a ver en la urna, sin duda, el 23J, ¿no? Porque sí es verdad que ha habido una parte de las formaciones políticas que sí, en mi opinión técnica, han sabido trasladar el mensaje de que no solo la ley, sino a través del Consejo de Ministros, y que de la, yo diría, lamentable reforma que se hizo después, no solo sobre todo por cómo se hizo, por lo que se tardó en hacerla, por las disputas que hubo dentro del propio Consejo de Ministros y también en el seno del Congreso de los Diputados, mientras, lógicamente, los abogados defensores de quienes habían cometido los delitos pues hacían su trabajo para acogerse a lo que le permitía la ley acogerse, para En aquel rebajar las momento. penas o para salir escarcelados, pues lógicamente eso ha hecho un daño a la sociedad que también se va a ver en las urnas el día 23 Todo de eso julio. suma. Claro, el sí es sí es una de las actuaciones que ha hecho el gobierno, no es lo que se pretende decir ahora por Pedro Sánchez, que ha sido una parte del gobierno y, bueno, pues mira que no, es el gobierno, Y incluido Pedro Sánchez, porque lo que se aparece o lo que se acuerda en el Consejo de Ministros viene respaldado por todo el gobierno, por los ministros de Podemos y los ministros del Partido Socialista. Pues una de las leyes, de las malas leyes, que ha sido perjudicial para
las mujeres, fundamentalmente, que son las que más está padeciendo este tipo de delitos. Y bueno, yo creo, sinceramente, creo... Me voy a poner la toga, Carmelo, y la ley no era mala. Lo que ha sido malo ha sido parte de la ley, toda la que hacía la reforma del Código Penal. Pero la ley como tal no era mala, porque la ley preveía una serie de formación a todos los equipos que van a trabajar con las mujeres en temas de agresiones sexuales. La ley tiene muchos artículos. Claro, la ley tiene muchos artículos. No era mala. Y no era mala. No era mala. Lo que pasa es que la parte penal, pues no fue muy acertada. Según tú, no era mala. Bueno, yo también lo considero así. Pero, ¿cuál es el resultado de la ley? El resultado de la ley es que ha habido más de 1000 personas, agresores sexuales, violadores, etcétera, etcétera, que están con la rebaja de la pena. Hay más de ciento y pico agresores sexuales, violadores, abusadores y demás que están en la calle, y que las víctimas son las que están ahora mismo padeciendo esa situación de decir, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me encuentre con esta gente en la calle? Esa es la realidad, sí. Esa es la realidad. Y fíjate, esa es la realidad que nosotros pretendemos corregir esa realidad. Bueno, para que eso no vuelva a suceder, ya se ha hecho. Ya se corrigió, ya se ha hecho, sí. Parte se ha hecho. Pero quizás haya que matizar un poco más. Aparte, pero hay que meter a más gente... Una puntualización, por favor, porque es verdad lo que ha dicho Ramiro, que efectivamente que los chavales jóvenes que está habiendo una involución, pero esa involución no tiene nada que ver con el discurso nuestro ni con nuestra presencia. Nosotros, no te he dicho nada. No, lo sé. No te estoy echando la culpa vale. a ti, pero, porque tú no, pero sí he visto que hay otras personas que sí, que parece que están relacionando una cosa con otra. Nosotros no hemos hecho ni una sola de las leyes que hay, ni respecto a esto, ni a la inmigración ilegal, que también cuando se mueren inmigrantes del Mediterráneo nos miraban a nosotros, ya no nos miran, pues, oye, que las leyes que hay las habéis hecho vosotros, no las hemos hecho nosotros, y se pretende culpar a Vox de cosas en las que no ha tenido ni arte ni parte, y quiero decir que en mi partido hay muchísimas mujeres muy preparadas, muy valientes, no son sumisas, como hay gente que dice, no, las mujeres vos son sumisas, pues yo digo, vente para acá, que te voy a presentar unas cuantas, y después hablamos, y que para nada nuestro partido está a favor de... Es más, nuestro partido el que más pena, el que pide una pena más severa para los violadores y para los agresores. O sea, que para nada, yo cuando he escuchado decir, los agresores, los violadores están en Vox, si somos los únicos que pedimos cadena perpetua para los violadores, ¿cómo van a estar en Vox? O sea, mientras los partidos de izquierda piden reinserción para asesinos y violadores, exacto. Y Vox pide cadena perpetua. Vamos a ver, sigo con la toga puesta, es que la Constitución dice que el objetivo es la reinserción del condenado. La Diputación... la Constitución dice que el violador... Carmelo, eso es un fracaso del sistema penitenciario, que es un sistema que, aparte del judicial, donde habría que echarle dinero, habría también que echarle dinero al sistema penitenciario. También habría que decir que no fue un error técnico, que fue una decisión ideológica, ¿no? Sí. Porque los comparecientes que fueron dijeron lo que dijeron. Y también hay otra cuestión que a mí me parece un síntoma de agotamiento muy evidente del presidente del gobierno y de su figura como candidato a la reelección, ¿no? Y es que arremeta contra lo que llama, diciendo que es la derecha mediática, y también que hay que pinchar la burbuja de las maldades, ¿no? Cuando te diriges así y arremetes contra los medios de comunicación, de lo que hay notables ejemplos en otros países, no solo aquí, sino también en Sudamérica y en Asia, pues lógicamente estás arremetiendo contra un pilar fundamental que es el artículo 6 de la Constitución, que es la libertad de prensa y la libertad de información, ¿no? Sí, claro. Y son los medios de comunicación, más allá de que te favorezcan o no, que Camino de deben Venezuela. ser plurales dentro de lo que tenemos en España, pero que me parece un síntoma muy importante, digo, en medio de una campaña electoral, que una línea estratégica discursiva tuya, dentro de tus relatos, vaya directa a este tipo de Camino de Venezuela. Eso pasaba en Venezuela. Un politólogo que le ha dado esa idea. Por eso lo remarco, igual que ha habido un politólogo que le habrá dado una idea de que era bueno poner a Doñana por delante de lo que querían explicar los alcaldes y los candidatos el 28 de mayo, como muy bien dijo el alcalde de Sevilla, la noche electoral, cuando perdió las elecciones, que a pesar de que su eslogan era Sevilla y solo Sevilla, no había podido hablar de Sevilla, porque era más conveniente atacar a los agricultores diciendo que secan Doñana y poniendo a la picota Doñana, al fruto rojo, a nuestros agricultores, porque era una primera vuelta e interesaba debatir en clave nacional en las municipales y no de lo local, antes de lo que luego iban a ser las elecciones
generales. Y sin duda, esto ha sido otro error estratégico, porque pudiendo algún asesor ponerle encima de la mesa al equipo de Pedro Sánchez, quiero recordar que ya no está Iván Redondo, que está Bolaño, que está Santos Cerdán y que está también María Jesús Montero, que no son profesionales del asesoramiento político, hay que decirlo. Pues alguien le ha debido decir que había un voto urbano, pues no sé si en Madrid, en Barcelona, en Alicante o en Bilbao, que le iba a comprar el discurso de que en Doñana seca por culpa de los agricultores y de lo que hacen los agricultores. Y quizás no midieron bien que el mundo rural, pues cuando ha ido a votar, eso también lo ha tenido en cuenta, ¿no? Que esos agricultores, que esos ganaderos también viendo lo que está sucediendo en Europa con las políticas de extremo del New Deal, que las políticas verdes no son malas en esencia, pero llevadas al extremo, como todas las políticas, sí lo son. Sí. Y, lógicamente, todo eso también se vio en las urnas el 28 de mayo y con toda seguridad se va a ver también en las urnas el día 23 de julio. Habré visto las entrevistas de Pedro Sánchez a sus ministros, ¿no? Dorándose la píldora uno a otro. No, Pedro Sánchez yo no lo he visto. Metido a presentador. Esto ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, que cogió un día, se puso a presentar a sus miembros del gobierno. Estamos hablando de hace 15 años, que Hugo Chávez hizo esto en Venezuela. Bueno, Pablo Iglesias, que también lo lleva tiempo haciendo, y ahora a Pedro Sánchez se le ocurre meterse a periodista, presentador, y él entrevista a sus ministros. Esto, insisto, lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. El papelón que tiene el PSOE ahora es duro, Paco. ¿Y en qué puede quedar? Ahora mismo, por ejemplo, Huelva que queda descabezado totalmente. El portavoz es Balufo. Sí. Gaby se va para Madrid, Maru se va a Madrid, Senado. Pero aquí se queda descabezado. Es decir, que esto huele a que dentro de 4 años tenga el PP una mayoría absoluta en Huelva. Eso huele. 8 años como poco. Y a nivel, ya habrán cogido la Diputación. La pregunta es, Carmelo, ¿tendrá el PP gente para cubrir todos los puestos que tiene que cubrir? Bueno, el presidente de Diputación va a ser David Toscano, ya lo hemos dicho aquí hay que desde felicitar hace también a nuestro contertulio Juan Carlos Duarte, delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte. Y Barragán, que creo que lo han nombrado concejal de movilidad en Aljaraque. Merecido. Todo lo que le pase a Barragán, yo me alegro. Todo lo que le pase es bueno. Bueno, todo lo que le pase es bueno, es verdad, es importante. Tiene tantos sitios donde llega el PP ahora, y claro, el PSOE está en el lado contrario. En Andalucía, Espada, yo creo que tendrá hombre claro que no va a ser presidente de la Junta nunca. En Huelva, le queda si el PP tiene la habilidad suficiente y llega y no peca, como dice ese periodista tan libre como es Jimeno Santos de Maricomplejín, ¿no? Y llega a todos los lados donde tiene que llegar, aquí hay PP para rato. Ramiro, un partido socialista en Huelva sin nada y sin dinero para alimentar a su gente, para seguir manteniendo su red clientelar, ¿es una travesía larga por el desierto? Hombre, yo tengo la experiencia de un partido chico, sin dinero y sin capacidad de recursos, como era el Partido Andalucista, que estaba claro que moríamos. Pero yo creo que el PSOE tiene capacidad para regenerarse y se regenerará. Al final vamos a tender al bipartidismo. Los pequeños partidos que van saliendo aparecen y desaparecen. Apareció UPyD, se fue, apareció Ciudadanos, se fue, apareció Podemos, se va. A vosotros también os tocará. Ahora aparece Sumar y se irá. Al final esto es los dos grandes partidos, que son las multinacionales de la política a nivel nacional, son los que quedarán ahí, salvo que Julio me diga lo contrario. No, me gustaría decir algo de Sumar, que no hemos dicho nada, y me gustaría decir que dentro de Sumar está también los comunes que son partidarios de referéndum en Cataluña, ¿no? Inconstitucional, por cierto. También quiero decir que, bueno, que es bueno que los ciudadanos sepan cómo están compuestas las coaliciones, ¿no? Porque Podemos, por ejemplo, era un conglomerado de 15 partidos. ¿No? Lógicamente ha sido muy difícil gestionar un Consejo de Ministros. Sumar es Podemos 2, lo que era Podemos hace 5 años. Bueno, yo creo 17 partidos. Yo creo que es una coalición que la fuerza de Pedro Sánchez a constituirse sí o sí en apenas días, cuando convoca de súbito en las elecciones generales, fuerza automáticamente a que se tomen decisiones. Hay vetos cruzados, incluso que afectan a ministros, que todavía lo son, o ministras. Hay consejos de ministros que parecen... hay que decirlo así, mítines electorales. Tiene que ser un espectáculo. Y mítines electorales que son, parece que son ruedas de prensa de consejos de ministros, ¿no? Entonces, estas confusiones entre lo institucional, los gobiernos y lo político, pues no son las que debe haber, vamos a decirlo suavemente. Y bueno, yo creo que Sumar pues tiene el conglomerado de fuerzas que suma. Hay que decir que Mónica Oltra estaba hasta hace 2 días también, fue presentada de hecho cuando empezó a hablarse de Sumar,
y han sido sonoras rectificaciones. Yo creo que va a ser una coalición muy complicada de gestionar, porque está cogida absolutamente con alfileres y lleva, aunque no se quiera poner el foco a eso, lleva también algunos elementos, algunos partidos que están pidiendo, por ejemplo, la independencia de Cataluña, ¿no? Y eso también los ciudadanos es bueno que lo conozcan antes de que vayan a votar el 23. Yo sigo viendo Sumar Podemos 2. El Podemos de hace lo mismo de siempre. Es igual, lo de siempre. Lo Que antes de se llamaba siempre. Podemos y ahora se llama Sumar. Exactamente. ¿Qué es lo que hace normalmente la extrema izquierda con la que pacta Pedro Sánchez? Pues cambiar de nombre. Son los mismos, pero cambia de nombre. De Partido Comunista pasa a Izquierda Unida, de Izquierda Unida pasa a Podemos, de Podemos pasa a Sumar, de Sumar pasa a En Común, de En Común pasa a no sé qué. Los mismos, pero cambiando de nombre. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de toda España crean que es algo distinto. Y no es nada distinto, es todo lo mismo, pero cambiando de nombre. Pero ¿Cómo se dice? El mismo perro con distinto collar. collar. Pues ya está. También hay que decir que Adelante Tienes un nicho de Andalucía no votos, está, que ¿eh? Teresa Rodríguez no está. Tiene su También es nicho de importante votos y decirlo, aquí que tenemos un no. ejemplo claro que Mónica Rossi ha sacado su... Sí, que Mónica Rossi va ahora A Diputación. no, pero que va en esta De coalición. suplente. De Va suplente. va en esta coalición de Yolanda Díaz. Sí, De sí, Sumar, sí, 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 sí. Vamos, pero que tiene su nicho Sí, de votos pero- ahí. pero ten en en Huelva cuenta- Capital los 3.000 votos de siempre, de toda la vida. Exactamente. Ten en cuenta de Herencia que... de Pedro Jiménez. Sí. Te- Lo mismo te- de siempre. ten en cuenta que el Partido Comunista tuvo sus votos, tiene sus votos y tiene su núcleo de votos el que tiene así. Ahora, lo que era Podemos no es, porque se pensó en la sociedad de que Podemos era algo distinto y empezó teniendo 72 diputados. Y ha ido bajando hasta convertirse, que creo que se va a convertir más todavía, en el residuo que normalmente ha tenido el Partido Comunista en las Cortes Generales. Bueno, que tienes muchos apuntes ahí, Julio, ¿tienes preparado? ¿Hay algo nuevo sobre el campo que siempre nuestros Bueno, agricultores nos escriben? Sí, bueno, decir que mañana se reúne la comisión de fomento que va a calificar las enmiendas, que en este caso ya calificó las de los grupos ecologistas, tanto de Ecologistas de Nación como de WWF ADENA, lo hizo la semana pasada. Mañana calificará las 11 que ha presentado en este caso el Partido Popular, unas enmiendas que conoce el otro grupo parlamentario que apoya, que es Vox, y Rafa lo sabe muy bien, también lo sabe muy bien Manuel Gavira, que yo he hablado con él, y están consensuadas también con los agricultores del condado, ¿no? Creo que también eso es muy importante, por no decir clave o determinante, ¿no? Y decir que bueno, que lo que esperamos desde las plataformas es que efectivamente el día 27 de julio sea el debate final en pleno y que el texto final pues tenga una mayoría como mínimo como la que tiene ahora, 72 diputados de 109, es una mayoría casi cualificada en el Parlamento de Andalucía, y que las reformas legislativas que van a ser clave para que los agricultores recuperen sus tierras y luego puedan regarlas, pues ya además en las enmiendas se apuntan algunas posibilidades más para traer algo al condado desde el Bocachanza, unas obras que ya se impulsaron por parte de la Junta de Andalucía en el año 2022 y que van a hacer que con cotidianidad, no solo cuando hay sequía, nos llegue el agua a través del Guadiana, que es otro elemento más por el que nos puede fluir. Julio y Carmelo, pregunta para los dos. La presa de Alcolea, competencia nacional, pero dice la Junta, yo lo pago. Y los agricultores dicen, y yo ayudo a pagarlo. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer porque además hay 72 millones de euros, y Carmelo me lo corroborará, depositados en una cuenta de una entidad bancaria que proceden de la cofinanciación también, y hay un convenio firmado que permiten que además a través del canon del agua se recupere el dinero que se pone, ¿no? Por parte de la financiación público-privada. Es una obra que tiene la declaración de impacto ambiental aprobada y vigente, porque además no puede caducar porque se inició la obra y por lo tanto la DIA va a seguir vigente, y que no hay una excusa clara más allá de lo que tiene que ver con la ideología del partido, los partidos que gobiernan, para mantenerla parada. Eso ya sucedió también con la presa de Olivargas, con el miedo a que podía tener lisidiado de los pasivos mineros, pero que ya se resolvió. También sucedió en Anarcoya con el tema de la presa del Agrio, ¿no? Que además, por cierto, hay que recrecerlo, y está también en el plan hidrológico del Guadiana. Carmelo, ¿por qué el gobierno central tiene eso paralizado? ¿Tú has preguntado en el Congreso? No sé. He si te has respondido algo. preguntado muchísimas veces, siempre nos da respuestas que son respuestas evasivas y demás. Bueno, aquí lo importante es que a partir del 27 de julio
Creo que va a haber posibilidad de retomar todas las obras que necesita la provincia de Huelva en materia de agua, todas las obras que necesitan nuestros agricultores, todas las obras que necesita la agricultura de la provincia de Huelva, que es muy, muy importante. Y concretamente lo que pregunta de la presa de Alcolea y el canal de Triguero, ahí es competencia del Estado, pero hay una cofinanciación con la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía está dispuesta a ello. Yo creo que por lo menos vamos a trabajar y vamos a luchar para que haya un entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central del Partido Popular y que esa obra sea una realidad, porque esa obra va a ser fundamental para el trasvase al condado también, para regar todo el condado e incluso para llegar hasta Doñana y se acabe ese bulo que viene dándose de que los agricultores quieren desecar Doñana. Ahí va a estar siempre tendiendo la mano Vox en ese asunto, Rafael. Sí, yo además sí me gustaría añadir algo al comentario de ellos. El problema, para empezar, no solamente Huelva, todas las obras hidráulicas de Andalucía están atrasadas, O sea, no solamente el túnel San Silvestre, no solo la presa Alcolea, es Gibral Medina en Cádiz, Rules en Granada, se terminó en 2003, lleva 20 años y todavía no tiene las conducciones para llevar agua a la costa tropical. Siles en Jaén ocurre exactamente lo mismo, no tiene las conducciones para que los agricultores puedan favorecer el agua. Hay una desaladora en Almería, la del Bajo Almanzora, que está estropeada desde 2012, que costó más de 80 millones de euros y no se ha arreglado, y prácticamente todas las obras hidráulicas. Eso quiero decir una cosa, y va a favor, para que no me malentienda Carmelo, del PP actual, de la consejería actual de Carmen Crespo. Eso ha ocurrido estando en el gobierno tanto el PP como el PSOE, porque recuerdo que entre 2011 y 2018 estuvo en el gobierno central el PP y obras como la de Rules la podía haber hecho. Entonces, yo creo que ha habido, sinceramente, esta política que ha venido de Europa, el problema no es tanto los regadíos como el que de trasladar el sector primario fuera de España, y porque recordemos que por ley primero está el consumo humano, luego está el consumo industrial, que eso tiene que estar garantizado por ley, y el agrícola es el que se queda a expensas del agua que haya o que no haya. Entonces, hasta ahora había una política que ha sido muy perjudicial para el campo. Ahora, insisto, parece que hay una nueva actitud de la consejería actual del PP, que ojalá se traslade al resto de España y ojalá además se mantenga en el tiempo. Yo espero que sí, por el bien de la agricultura española, ¿no? Pero que lo de las obras, ya digo, tanto uno como otro la han podido hacer en su momento y no se ha hecho. En cuanto a lo de aquí de Huelva, hombre, yo siempre he dicho, todo lo que sea bueno para Huelva lo hemos apoyado. Yo creo que nadie puede decir que en el Parlamento de Andalucía se haya hecho una sola propuesta que haya sido buena para Huelva que nosotros nos hayamos opuesto en ningún momento. Y además ya digo que ojalá lo haga bien. Ellos tienen la mayoría absoluta, son los que lo pueden hacer ahora. Y ahora sí se presenta un nuevo reto para el PP. Yo espero realmente que después de las próximas elecciones pues haya un gobierno de PP y Vox, y va a coincidir que aquí en Huelva en el Ayuntamiento está el PP, que en Sevilla está el PP y que en Madrid está el PP. Ya no va a haber excusa para no hacer la alta velocidad, para no hacer el desdoble de la 435 o para no ser Alcolea. Eso a la vez tiene el materno infantil. El materno infantil espero que también. Vale. No, pero, hombre, más que he hablado yo del materno infantil, al menos no creo que haya hablado mucha gente. No, por eso te digo. Y algunos de los chades, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Pero quiero decir que no tendré ningún inconveniente. Yo tengo que ponerle la medalla a Carmelo, yo se la pongo, pero lo que yo quiero es que las cosas de Huelva se hagan, vayan para adelante, y esto a la vez es un reto y a la vez tiene su parte buena y a la vez tiene su parte mala, que si no lo hacéis, por supuesto, no se le puede echar la culpa ya a nadie. Por supuesto que no, en ello estaremos, como hemos estado siempre, procurando el bien de la provincia de Huelva y que se hagan las obras necesarias que venga a beneficiar a la provincia de Huelva. Sí, Julio. Sí, puntualizar que hay dos infraestructuras que pueden ser inmediatas inyectando agua al sistema, y una de ellas puede ser que pase al uso terciario la EDAR de Huelva, que ya la consejera se ha referido a ello. Eso, ¿no? Sí, podría estar en aproximadamente un año. El anillo hídrico está apenas a 2 kilómetros y la EDAR de Huelva está soltando a la ría en fase 2 alrededor de 12 hectómetros cúbicos años, ¿no? Para regar estas tierras históricas, una vez que las recuperen los agricultores, pues harían falta de 3,5 y 4 hectómetros cúbicos. Por lo tanto,
hay agua, no es cierto que no haya agua. Y por otra parte también decir que con el bombeo del Bocachanza ya funcionando y después sé que el día 5 va a haber una delegación de la Junta de Andalucía que va a ir a Portugal, junto también va a ir el presidente de Copreo y Coreo, Juan Antonio Millán, porque los portugueses son receptivos a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo aguas arriba, ¿no? Nosotros aguas arriba estamos soltando agua a las presas del norte y se está llenando la presa de Alqueva en el Guadiana. Los portugueses lo saben y ellos es la presa más grande de Europa. Sí, y ellos son receptivos a que incluso se abra y se renegocie. No es verdad lo que dicen los WWF, que a Portugal nos dio la mano, le cogimos el brazo. No es cierto, los portugueses quieren abrirlo, quieren negociar. A nosotros nos hace falta esa solidaridad y ese agua, que además la hay en el Guadiana, además que hay que regular el río Diel, que es el más caudaloso, y no está regulado. Y del Gobierno de España tenemos Alcolea, que ya se ha firmado el convenio, que también aprieta al Gobierno de España para que si no la quiere hacer, deje a la Junta de Andalucía mediante convenio que la haga, que se puede hacer así, de esa forma, con ese elemento firmado se puede hacer. El trasvase que está pendiente, que no se puede repartir el agua sin que se cree la Junta Central de Usuarios y la Comisión Técnica del Trasvase, que el Secretario de Estado no la ha querido crear hasta ahora, con diferentes excusas también, igual que le pasa con Alcolea, y también está pendiente y está legislado, por último, lo que es el recrecimiento de la presa del Agrio, que tiene en Aznalcóllar destinado en el plan hidrológico del Guadalquivir 20 hectómetros cúbicos para los márgenes de Doñana. Juan Antonio Millán estuvo explicando hace muy poco en el 8º Congreso Internacional de Frutos Rojos, aquí en la Casa Colón en Huelva, que incluso de la presa de Alcolea, que junto con Coronada y a través del canal de Trigueros nos podía aportar en torno a 210 hectómetros cúbicos, hay que decir que Huelva consume al año 251 hectómetros cúbicos. 210 fueron los que se fueron al mar después de la lluvia de diciembre. Pues que con ese agua incluso podían destinarse ya no agua de todo lo que estoy diciendo, para que se levanten todos los pozos y el acuífero 27 se pueda reponer naturalmente, porque se dejan de coger aguas subterráneas, porque se cogen aguas superficiales, sino que también se podían destinar en torno a 6 hectómetros cúbicos directamente desde Alcolea para reponer el agua en los acuíferos de Doñana directamente. Y si además se cumple con lo dispuesto en el proyecto Doñana 2005, que lleva 25 años sin quitarse el estrangulamiento que hay en la parte noreste del parque a Doñana después del desastre ecológico que hubo con la presa de Aznalcóllar, pues el agua a través del brazo de la torre del Guadalquivir volverá a llegar a la marisma y la marisma se repondrá en el acuífero también, pero todo esto son obras de interés general del Gobierno de España. Pronto será exsecretario de Estado, al señor que ha nombrado, Esperemos. que seguramente van a aplaudir mucho los agricultores cuando se produzca este hecho, porque no podemos hablar bien del señor Hugo, ¿verdad? Sí, no. Es que, Paco, hay de lo que está diciendo Julio, en las cuencas del Duero y del Tajo nosotros cedemos agua a Portugal, y aquí Portugal tiene la presa de Alqueva, que tiene 1000 hectómetros cúbicos. O sea, no solamente está lo del Bocachanza, que es para coger agua del Guadiana, sino que se puede pasar con Portugal perfectamente, que nos pasen agua directamente de la presa de Alqueva. O sea, que aquí en Huelva es que hay muchas posibilidades, y tenemos la presa del Sancho también, la que utilizaba celulosa, o sea, que hay agua de sobra. O sea, pero es que yo creo que lo de los 4, yo creo sinceramente que lo de secar Doñana es una excusa, que esa no es la realidad. Eso tampoco cuela, creo que lo que no quieren es ampliar, no quieren ampliar los regadíos en España ni en Europa. Se quiere pasar el sector primario a otro lado y no se quiere apoyar el que aumente las hectáreas. Cuando además, hay que decirlo, que Huelva solamente tiene en regadío 52.000 hectáreas, es la provincia de Andalucía que menos tiene. O sea, para que hagáis una idea, Cádiz, que es un 25% por lo menos más chica que Huelva, tiene 64.000, y Sevilla tiene 278.000. Entonces, que Huelva tiene 52.000, que por ampliar las 750 no estamos haciendo ninguna... Y además tenemos más agua probablemente que cualquiera de las otras provincias, ¿no? Entonces, realmente el PSOE se queda sin argumento, y yo creo que el PSOE aquí en Huelva lo que tendría que dar un golpe encima de la mesa y oponerse al PSOE nacional a este nivel, echarle valor. Cuando se vote en el Parlamento de Andalucía, Iván Bosch vota a favor de la ley, quién sabe. Yo lo veo complicadillo, sí, pero quizás sea lo que deberían de hacer, ¿eh? Bueno, igual que los alcaldes de aquí del PSOE, pues han estado cuando menos ambiguos, ¿no? Pero no han estado absolutamente en contra. En el Parlamento de Andalucía vamos a ver lo contrario. Sí, porque la mano tendida, supuesta mano tendida de Juan Espada al presidente para tener una reunión, pues en mi opinión, en nuestra opinión, es una mano retráctil, no es cierto. Y lo que se va a argumentar mañana en el Pleno, en la comparecencia a petición propia del presidente de la Junta de Andalucía, que es un presidente que no es dialogante,
que es un presidente que aplica el rodillo, que no quiere reunirse con el líder de la oposición, porque ahora el líder de la oposición sí tiene soluciones para los agricultores de Doñana. Ahora que hay elecciones el día 23 de julio, soluciones que no tenía y que no ha querido tener vía enmienda en la tramitación de la proposición de ley. Y creo que lamentablemente lo que vamos a ver mañana es un episodio de confrontación más utilizando a los agricultores en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Bueno, letrado, la última para usted. La opinión, bueno, y la opinión del resto. Dígame usted. Los juristas, hablo de Griñán, los juristas ven lagunas, entre comillas, en el indulto de facto de la Audiencia de Sevilla. El expresidente andaluz Griñán, del Supremo, confirmó la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla, que ahora interrumpe la pena privativa de libertad por razones de salud. Y en 5 años revisaremos a ver si entra o no en prisión. Bueno, y dada la edad de Griñán, no va a entrar en prisión. Vamos a ver, los jueces hay que recordar que lo único que hacen es aplicar la ley. Evidente. Es decir, que si la Audiencia de Sevilla ha dicho eso es porque hay un artículo que le permite hacer esa y porque hay unos informes médicos que dicen que se puede aplicar ese beneficio para esa persona. Con lo cual, oye, que si no se está de acuerdo con eso, siempre hay el tiempo para cambiar las leyes, ¿eh? Nosotros lo único que hacemos es coger los códigos y aplicar lo que tenemos ahí, ¿no? A mí, sinceramente, me parece que si esa persona está en esas circunstancias médicas, pues se le pueden aplicar ese tipo de beneficios penitenciarios. Bueno, la Audiencia de no Sevilla... he leído de qué va el asunto ese, porque la verdad que no lo sigo, pero que si existen ese tipo de beneficios, pues será para aplicarlos, ¿no? Bueno, pues la Audiencia acordó este lunes pasado suspender durante 5 años la pena de cárcel de 6 años y un día impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación, ya sabéis, por el caso ERE. Bueno, pero si en vez de ser Griñán fuese el camarero del bar de la esquina, seguramente que entraría en prisión. Pues yo estoy seguro que tendría Que sí. un compañero, aunque sea del turno oficio, que también otra de nuestras peleas, que seguramente pelearía para que ese hombre tuviera ese mismo tipo de beneficio. Bueno, Lo que pasa es que eso, lógicamente, los medios de comunicación no va a salir, pero ahí estamos nosotros haciendo un trabajo para que esas cosas se hagan, ¿no? Y todo el mundo tenga los mismos derechos, que esa igualdad para todos sea real, ¿no? No uno porque haya tenido un cargo, o sea, algo los medios de comunicación tenga un trato distinto al que tenga el resto de los ciudadanos, ¿no? ¿Quiere opinar sobre Yo soy esto? muy Sobre idealista, lo la no reconozco. entrada en prisión, nada más. No conozco la situación, pero en principio hay que pensar que está todo hecho conforme a ley, como dice Ramiro. Ahí ha tenido que haber unos informes médicos que habrá hecho el IML, aparte de los informes médicos privados que hayan presentado, que han sido los que han llevado a esa determinación. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, recordamos que David Toscano va a ser el próximo presidente de la Diputación de Huelva y Juan Carlos Duarte, delegado de empleo, ha sido nombrado hoy tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, senadores, futuros senadores, ¿ilusionado con el nuevo cargo si al final la cede, Rafael? Hombre, ¿Te gustaría conocer el Senado? Yo creo que nosotros somos muy afortunados, todos los que estamos aquí. Yo creo que vivimos todos bien y hombre, a mí me ilusiona ir al Senado, creo que además es una experiencia muy interesante y claro que me ilusiona, ¿no? Ahora, si salgo, estupendo, y si no salgo, pues no me voy a llorar tampoco. Yo sí, que gracias a Dios creo que todos los que estamos aquí somos muy afortunados, vivimos bien, tenemos salud, nuestras familias también, que es lo más importante, y dicho lo cual, por supuesto, voy a luchar todo lo que pueda por ir al Senado, por ir con este señor en el tren para Madrid y debatir allí también, además de debatir aquí. O anticiparemos algún tema si salimos. Perfecto. Carmelo, ¿a ti te ilusiona estar en el Senado, que ya conoce la casa por dentro? Yo he estado fundamentalmente durante todos estos años en el Congreso, pero es verdad que durante una etapa muy pequeña, durante 6 meses, de una legislatura muy cortita, estuve en el Senado 6 meses. Ahora se pretende que vuelva nuevamente al Senado. De hecho, el Partido Popular me ha brindado ser cabeza de lista de la candidatura al Senado. Yo espero hacer en el Senado un trabajo impresionante por Huelva. Huelva se lo merece. Yo creo que ha llegado la hora de Huelva, porque durante estos 5 años a Huelva la han tenido el Partido Socialista, Pedro Sánchez la han tenido totalmente olvidada, y yo creo que hay que recuperar ese tiempo y hay que recuperar Huelva. El día 23 de julio hay una cosa muy importante que los ciudadanos tienen que elegir entre Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no.
Lo que se ve en la calle, tanto desde los más jóvenes hasta los más mayores, es que Pedro Sánchez no. Pues bueno, ese Pedro Sánchez no hay que materializarlo con un voto. Echando una papeleta hay que materializarlo. No solamente vale decir yo, Pedro Sánchez no. Hay que echar el voto para decir Pedro Sánchez no. La encuesta dice que vais a tener mayoría en el Senado también. En el Senado. Insisto en lo que he dicho antes, las encuestas son una cosa, pero la mejor encuesta es la del día 23 de junio. De más está que yo en este momento, en el día de hoy, diga que yo voy a votar a Pedro Sánchez no, cuando llegue el día 23 de junio y me quede en la playa. Julio, ¿cuántos diputados va a sacar el PP, cuánto Vox y cuánto el PSOE por Huelva? A ver si... no es una apuesta fácil, ¿no? Yo creo que el Partido Popular sigue en ascenso. Y yo creo que Vox no tiene afianzado su diputado en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en este momento no lo tiene seguro, y creo que el Partido Socialista se puede quedar con 2 diputados. Pues coincide. Yo sigo manteniéndome en 3-2. En 3-2, todos los tertulianos de momento han coincidido en eso, en 3-2. Todos. Es muy posible que sea 3-2, pero también podría ser, si el vuelco fuese muy grande, porque yo creo que el Partido Socialista tiene el suelo electoral roto en la provincia de Huelva, creo que lo tiene roto, que incluso el Partido Socialista se le tambaleara a uno de los dos y no lo estuviese quizás justo al final. Un 4-1 sería una hecatombe en el PSOE. Habrá que ver al final cómo opera el sistema ad hoc, porque realmente la ley electoral adolece de carencia, y el tercer partido en liza, hasta que no empieza a coger el 11, el 12% de votos, pues no empieza a ser proporcional de verdad con el tercer partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede ahí, pero yo creo que el Partido Socialista está en un mal momento histórico, y vamos a ver hasta dónde se detiene la caída. Perfecto. Rafa, ¿tú qué crees? Hombre, 3-1-1 ¿o no? 3-1-1 sería un buen resultado 3-1-1. para el PP, para nosotros sería normal. Yo creo que nosotros que metéis al diputado. Sí, hombre, yo creo que sí. Sí, porque nosotros tenemos una base muy estable, como hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Entonces, ¿habéis hecho cuenta? Bueno, que no se puede aplicar. No, echar cuenta respecto a las municipales. Y bueno, hemos conseguido en la provincia de Huelva tantos votos, hombre, y esto sí nos daría para el diputado. En las municipales, teniendo en cuenta que sí, yo creo que las municipales para vos las elecciones municipales son muy difíciles. Los pueblos está todo el mundo controlado de alguna manera, y hay mucha más dependencia que en las generales. Yo creo que nosotros ahora vamos a subir. Y, hombre, y las municipales hemos triplicado con respecto a las municipales anteriores, ¿no? Y las generales son muy distintas a las municipales. Yo creo que nosotros vamos a subir. Si seguimos bien, y si no, pues nada, lo reconocemos, pero yo sí creo que Tomás va a entrar, tengo la sensación. ¿Vais a hacer campaña con mítines? Bueno, mítines con el calor que hace esta época, vamos a hacer poco, creo yo, ¿no? Y después de la campaña anterior, diferente esta campaña, yo creo que va a ser una campaña diferente, efectivamente. Aparte que la gente también, yo creo que está muy cansada, y como dice Ramiro, las campañas yo creo que influyen poco, que la mayoría de la gente tiene ya el voto decidido. Y bueno, pues la campaña puede servir para reafirmarte, puede servir para meter la pata también, como pasó en las autonómicas a nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí, bueno, que estas elecciones, teniendo en cuenta que vienen detrás de otras, que en verano aquí hace mucho calor. Rafael, tu compañera Macarena Olona tiene menos posibilidad de entrar en el Congreso que yo de jugar en el Barcelona la temporada que viene. A mí Macarena, lo digo aquí, entre otras cosas porque sé que ya no se va a enterar, a mí no me gusta dañar a la persona, pero yo creo que Macarena está mal, Macarena no está bien, sinceramente. Macarena ha hecho varias entrevistas que yo creo que lo mejor que puede hacer es salirse, dedicarse a su profesión y dejar ya esto. La política realmente es muy difícil, más para ir solo, y yo creo que ella ya de la campaña de Andalucía salió bastante tocada, ¿no? Era para haber sido para casa y no aparecer más. Yo te digo que a pesar de que ella intentó hacernos daño, en la entrevista, por ejemplo, que le hizo Évole, a mí me estaba dando pena en ese momento de esa persona. Creo que estaba muy herida, muy dañada, y yo creo que eso no se lo deseo a nadie, vamos. Sí. Bueno, y Ramiro, tu última... 3-2. 3-2 también. 2-2. ¿Cómo? 3. 3-2, 2-2. Para el Senado, 2-2. Ah, vale, perfecto. 3-2, sí. Pues yo creo que todo el mundo,
Todos hemos pronosticado 3-2. ¿Y Carmelo, tú te atreves? Diputados por Huelva. No me atrevo, no me atrevo porque, bueno, la campaña está por delante, yo creo que nuestro va a ser un buen resultado, pero no me atrevo a decir si es 1, es 2, es 3, o es 4 o es 5, no me atrevo a decirlo. En 2011 consiguieron 3 senadores, PP. Fue de la... Cuando ganó por 3 esa mayoría... senadores y 3 diputados. Cuando ganó Mariano Rajoy por aquella mayoría Pero es que el absoluta. Senado sigue siendo una cámara, es la Cámara de Representación Territorial. Sí. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Que no creéis? Cerrarlo. Cerrarlo, ¿eh? ¿Qué vais a hacer vosotros, que es la Cámara? Yo quería... No ha terminado. Te has cortado ahí. Iba a Voy a decir... cerrarlo, Ramiro. No. Quería comentar un par de cosas muy rápidas, y es que también influye muy decisivamente la implantación territorial que tenga el partido, también en las elecciones generales, porque es verdad que son elecciones muy presidencialistas, ¿no? Porque al final los ciudadanos piensan, y lo ha dicho Carmelo, ¿no? Que están votando para, por ejemplo, para sacar a Pedro Sánchez, están votando a Feijóo, a Abascal, y no, realmente os están votando a vosotros, ¿no? Pero eso es lo que es la afición electoral, ¿no? A la hora de echar la papeleta, pero es verdad que la implantación territorial es muy importante y también lo es el resultado obtenido en las elecciones municipales, ¿no? Porque ese poder municipal, igual que el cambio en Andalucía, que estábamos pendientes de si se consolidaba o no y que ya estaba capilarizando, pues así ha sido, eso se va a abrir. Después la campaña electoral también se traslada a lo que nosotros llamamos los politólogos las campañas en el aire, ¿no? Las campañas en el aire que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver, por supuesto, con las redes sociales, con la comunicación política, con los medios de comunicación, pero que también tiene que ver con el Big Data y con los algoritmos que se manejan hoy en las redes sociales, ¿no? Y de hecho me consta que el Partido Socialista ha hecho algún fichaje de algún compañero mío que ha trabajado en otras campañas con el Partido Popular y que se dedica fundamentalmente al manejo de los algoritmos en redes sociales, y igual que Obama fue en su campaña pues clave y le llamaron el rey o el presidente del Big Data, pues esto es algo que está muy presente, que está soterrado, que no se ve, pero que hay un trabajo muy grande detrás de análisis y de captación de votos a través de las nuevas tecnologías que son determinantes en este tipo de campañas, más cuando las elecciones son el 23 de Pero julio. Julio, a nivel Huelva va a haber menos cuentas falsas en Facebook y en Twitter para las generales que para las municipales. Sí, pero no son las cuentas municipales son algo más nuestro, entonces creamos cuentas falsas y empezamos pero entiendo y habrá pero y no son continuará, las cuentas falsas, son también los eso algoritmos que te detectan eso en las es la conversaciones, por ejemplo, que hay en las redes, quién es susceptible de que te vote, y a ese potencial votante, que igual incluso alguien que no votó en las anteriores elecciones, un abstencionista, pues se le mandan mensajes sectoriales con cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, incluso las propuestas electorales, ¿no? Igual hay un ciudadano que no ha votado que dice, bueno, pues ante esta propuesta que este partido piensa que yo la puedo apoyar, la voy a apoyar, ¿no? Entonces ahí es donde está porque has dicho que las municipales tienen un reflejo en las generales. Yo recuerdo que en la de 2019 nosotros fuimos la primera fuerza política en Isla Cristina, en Lepe, en Cartaya y en Lucena. Primero, segundo en Almonte, en Aljaraque, en un montón de sitios. Y sin embargo, la municipal aquella no tuvimos nada, ¿entiendes? O sea, quiero decir que realmente yo creo que son muy diferentes. Votó a la marca, no tenía referencia en los municipios. Además, la provincia de Huelva, aquí volvemos a lo mismo, hay mucho sector primario, hay inseguridad por la inmigración, o sea, hay una serie de factores, igual que ocurre en Almería, que nos puede favorecer a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que son muy diferentes las municipales de las generales. No lo son, pero sin duda los ciudadanos también es verdad que si tienen un referente cercano, porque claro, no hay un Feijóo en todos los municipios de España como Feijóo, pero sí hay un representante de Feijóo, que es el que se presenta como cabeza de lista en cada uno de los municipios, o de Pedro Sánchez por el Partido Socialista también, ¿no? Entonces, me refiero a que esa implantación territorial también es importante, y también es importante que vosotros os multipliquéis por todos los sitios donde no tenéis presencia hoy, claro. Bueno, ¿queréis decir alguna cosita más que queráis comentar? Encantado de haber estado aquí, además creo que ha sido un debate de guante blanco, hemos dicho cada uno lo que hemos querido, y aunque no haya salido muy favorecido mi partido por las opiniones, lo has defendido dignamente. Da igual. Ya los yo me voy de las elecciones. Los del PSOE no quieren venir, Rafael. No quieren venir. Contestan a los correos. Yo creo que se equivocan, pero bueno, allá ellos. ¿Se ¿no? equivocan? Julio, el politólogo, Yo creo... estrategia de campaña es un error no aceptar la invitación. Yo creo que si ellos plantean una campaña donde tienen que arriesgar, tienen que estar aquí hoy sentados. Porque, bueno, esta noche va a estar Pedro Sánchez en unos minutos
El Hormiguero, ¿no? Que teóricamente no es un sitio, o al menos así piensa él, no sé si cuando se refiere a la derecha mediática y a la burbuja de la maldad se refería también a El Hormiguero o otro tipo de programa, pero está arriesgando y está yendo a todos los sitios donde le tienen diseñado en campaña que vaya, aunque sean terrenos que teóricamente él durante esta legislatura ha creído que no era un ambiente favorable para ir, ¿no? De hecho, bueno, a Onda Cero fue hace unos días y no había ido casi desde el inicio de su actividad como presidente del gobierno. Bueno, que nos marchamos, que bueno, se nos ha ido la vida en el último minuto. Pues, así que despido rápido. Gracias, martes, si no tenía otra cosa más importante que hacer, os espero aquí a las 8 de la tarde, miércoles, 23 horas en Canal 2 Televisión.